te querés. Ojo, ya un montón así. Aparece el video, listo. Moverse. Stop. Volvemos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están, chicos? ¿Me Hola. cuentan? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Me ¿Qué cuentan? pasa? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Por ahora? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con esta terror de noche o noche de terror o terror de noche Y lo que vamos a tratar de hacer esta terror de noche es contaros una historia cada uno. Que sea buena. Que dé miedo, obvio, porque si no va a ser una noche de terror, ¿no? ¿Cómo estás, Sanko? ¿Todo bien? Bueno, no lo parece veo, que, Franco, ¿eh? parece que Sanko está con problemas técnicos. Y tenemos un ratito que se meta Sanko. Y ya, entonces, La página del IP. vamos a querer pasar con Sanko. Piti, ¿todo bien, Piti? No te escuché, Piti. Todo bien, compa. Todo bien, ya. Me encanta tu skin, la verdad. Piti Perfecto. siempre Muchas crack gracias, con muchas esa skin. Es genial esa skin, hermano. Ya lo sé. Está muy buena. Che, Yo sé lo que vamos sé. a arrancar medio mal con esto, ¿no? Pero, o sea, ¿está todo bien si me permiten fumar un cigarrillo o...? ¿Cómo le va, compañero? Acá Cigarrillo, estamos de cigarrillo. noche, ya son. Ya son las 2 de la mañana. Acá dice Emiliano Muñoz. Sanko murió, parece. Sí, la verdad que. No, acá estoy. Emi, Sanko ya Ahí desapareció por 3 está, segundos. ahí Ahí está, apareció ahí Sanko. está. noches. Aplausos, aplaudan. ¿Cómo va? Apareció Sanko. ¿Todo bien, Sanko? Todo bien. ¿Te moriste? Estaba, no, me había ido al baño. ahora. Bueno, La, Sanko. la piché. Como estás primero en la fila, Sanko, yo diría que Sanko cuente la primera historia. No, ¿No? ¿Qué digamos? Mira a mí, hijo de puta. Porque Sanko está primero en la fila, es la buena historia. Es muy buena la historia. Sanko Sana- sí, Sanko tiene... Nosotros ya escuchamos tiene- la historia y estaba buena la historia, así que yo diría que Sanko Ok. empezó con la Tienes historia. que la tires pública, digamos, ¿no? La saca Exactamente. de privada a pública. Mandamos públicamente la historia pública, entonces. Historia Bueno. pública. Sí, sí. Tenemos amigo, un invitado especial del inframundo. Está con Piti, Claro. está con Con Piti en la Piti, casa. sería el hermano menor de Piti. el Claro. hermano menor de Lucifer. Ya. Claro. Bueno, Y bueno. Sanko, No, bro, tenés? fue corte de reloj con flash que yo no creía nada de fantasma ni nada hasta que me pasó eso. Corte, fue el punto que me hizo dudar de todo. O sea, la primera vez que te pasó algo que vos decís, Sí, me dejó flashado. existe Bueno, esto. cuestión, para poner un poquito en contexto, mi tía se metió a usurpar una casa, like Latinoamérica. Latinoamérica check. Sí. Y cuestión, que fuimos ahí, no sé qué, había un piano, todo cosas viejas. Y estaban la urna de los antiguos Piti dueños. God. Piti God con lo que. No puedo caminar Piti, weón. Y yo cuando habla es increíble. Bueno, ¿y? ¿Y qué pasó? Y cuestión que eran gitanos, ¿viste? No sé si la mujer o el chabón eran gitanos. Y pará, que estoy escuchando el stream, me re pierdo. Bueno, ahí está. No ahora mires sí, el mandá- stream, quédate con nosotros en Discord. El mandá stream lo mirá retado después. Claro. el cerebro. Ahí está, sí, mejor. Ah. Sí, boludo, acá, Eh, Carla.
Nada, cuestión. Que estábamos ahí, estaban las urnas. ¿Cómo se llaman las urnas? Las urnas, sí, las urnas donde dejan las cenizas ¿Le dejan las cenizas? de los cuerpos cuando fallecen. Sí, me había contado mi tía y eso que eran gitanos y no sé qué. Cuestión, que yo agarro, yo era guachín, tenía, no sé, 12 años, ponele. Y agarré los ojos de gitano esto, las gotas con en los ojitos eso, y me las llevo para hacerle un collar a mi vieja. Corte, nada que ver. Nada que ver. Ah, no, Me lo flashero, llevé bueno. y la misma noche, corte, estaba así, yo estaba en el segundo piso de mi casa y en la entrada de la escalera, en la subidita, veo a la señora, boludo. No, Pero corte, así que la vi. no, boludo. No. Es muy loco, muy loco. Y fue así agarrar y decir, bueno, en un flash agarré y no sé por qué me puse a extorsionar al fantasma, boludo. Literal. Porque me agarró y me dijo, devolveme lo que me robaste, me dice. Y vos, No. vos empezaste a hablar con el fantasma. Y yo agarro y le digo... Esto es turbio, no. Y yo agarro, yo tenía pesadillas, siempre tenía pesadillas, no podía dormir. Y yo agarro y le digo, bueno, yo te lo devuelvo, pero vos a cambio, sacame las pesadillas. Y corte, no sé cómo carajo supe que la cosa me dijo que sí. Y agarro y se lo fui a devolver. Corte, lo agarré y lo tiré ahí al terreno, no iba a entrar nunca más a esa casa, olvídate. Amigo, es muy fuerte lo que está contando Sanko. Tiré Sí, así tiré así el ojo al terreno de vuelta y la misma noche que tiré el ojo ese al terreno, que lo devolví, no tuve más pesadillas, boludo. Nunca más. Y corte re flashero, boludo. Eso, no sé, mejor re... Porque fue verlo y era como verlo personificado, pero no se veía como una persona. Claro, entiendo. Corte medio... Era como algo, como un ente, podemos decir. Claro, corte como si fuera un ente. Chabón. Medio turbina. Sí, digamos que... Después me pasaba también de chico que... ¿Cómo se llama? Que sentía que algo me perseguía, boludo. Yo miraba para atrás y veía una sombra con una hoz. Y corría. Bueno. Iba a todos lados corriendo. Sentía que algo me perseguía, boludo. Yo miraba para atrás y veía ¿Cuántos una años sombra tenías, con una hoz. No, eso era todo Bueno. cuando era chiquito. Iba a todos lados corriendo. Cuando era chiquito. Cuando sos chiquito te pasa cada Te cosa, pasa boludo. De cada verdad, cosa, de verdad. Acá Emiliano dice, ¿por qué no lo quemaste? ¿Por qué no quemaste el ojo, creo, no? Claro. Y porque dije que lo iba a devolver. Si lo quemaba, capaz que todavía no dormiría. Claro, se te aparece un fantasma. Digamos un fantasma, ¿no? Porque no sabes lo que es, porque No sé no qué se me sabes. dio por hablarle, boludo, pero bueno. Te aparece un fantasma, te dice, volveme el ojo. ¿Qué haces? Lo primero que haces. Primero, a mí me agarró un infarto. Primero, perdón. No llego a devolverle el ojo de ti. Claro, y hablar con el... Va, con esa cosa es medio... O sea, Pero yo bueno. dije, me cago todo. O sea, voy con mi mamá corriendo, llorando. Yo no llevo el infarto, boludo. Claro. Me muero antes. Sí. Corriendo, llorando. Ah. Bueno, Piti, que desapareció, problemas técnicos de nuevo. Yo ¿Yo le qué? dije, re corta, boludo. Estoy nervioso, aparte ya la conté y es corte. No, sí. Encima te pones a pensar porque te acordás de las cosas y decís... Lo viví de chico. A ver, encima cuando sos chico sos más puro, ¿viste? Y todo, te pasan todas cosas más... Claro. O sea, claro. un nenito no te vas a decir, che, me pareció esto, tal cosa, y vos le decís, tu mamá dice, sí, este chavo no sabe nada de eso. Claro, como si dónde sacó eso de la cabeza, ¿no? Es medio... Con no un se nenito, debería. ya, que un Claro. nenito digo que le parece algo así, es como raro. No, sí. No, imagínate Bueno. que después de eso, corte. Siempre me quedé. ¿Y no les pasa a ustedes con tan la oscuridad que se sienten observados? Sí. Sí, es incómodo, no observado, ¿no? Sí, bueno, mirá, creo que lo que me pasó bien grosso así, por tirar, porque viste que yo más o menos. Claro. Yo acá en la habitación tengo, viste, una bolsa de boxeo colgada y viste que eso va con, o sea, digamos, a una instancia bastante arriba, digamos, colgada, ¿no? Para que quede colgando. Sí. Y una noche yo tengo un tapado, no sé si lo ubican, que se llama el diseño, ¿no? Tapado Montgomery, que es tipo así un entero, digamos,
no sé cómo decirlo, si lo buscan tapado Montgomery, le va a aparecer cómo es el diseño digamos, de ese tapado. He tapado, claro. Y lo dejé ahí, colgado, digamos, en la bolsa que estaba colgando. Y no sabes lo que fue a la noche levantarte a tomar el famoso vaso de agua que No, sé si sí. les pasa. Encima que te levantás supuestamente a las 3 de la mañana, viste, corte de decir, no, No me acuerdo bien qué hora era, pero imagínate que está todo apagado, te levantás y lo primero que ves es algo de 2 metros, porque de altura tiene 2 metros, porque la bolsa está colgada, está en el aire. claro. Y con un coso negro puesto todo, con que se le ven los botones, todo. No, el cagazo que me ve. Y bueno, después de eso, ahora la bolsa sigue acá al lado mío, colgada todo, pero me pasa que a veces poner, si estoy muy oscura, es como que me pasa más descriptivamente, como dijeron ustedes, como que ves, tipo, no sabría describirlo, como un flash, pero no necesariamente blanco, ¿viste? Que vos decís, como un flash al lado que vos mirás, ¿viste? Como una Claro, sombra, claro, ¿viste? Algo así. Y vos mirás y decís, o sea, no hay nada, ¿no? O sea, pero el que te pasó un reflejo, te pasó, boludo. A mí me pasa eso, de vez Sí. en cuando. Bueno, Piti, no estamos viendo tu cámara, No. Ahí te lo volvió a pasar Fuiste, Piti. en privado. Ah, te pasó el... Yo lo que traje son, o sea, no historias, porque historias, bueno, sí, Claro. bueno, pueden ser historias, Pueden ser. pero son más que mitos y eso son leyendas, o sea, cosas que pasaron de verdad. Hay una historia que es media corta, sí, pero que la quise traer porque es muy importante por algo que yo le voy a comentar al final de la historia. Y la otra es una historia de lo que pasó en una celebración de Halloween en California, en la noche de Halloween 2004 creo fue. Que pasó o sea, lo ponen como broma psicópata porque la famosa entró un chabón a la casa y mató en la noche de Halloween, como una broma digamos, dedicada a películas, vamos a suponer. Claro. O digamos que las Película de películas terror. salieron de esos hechos, digamos, ¿no? Así que si querés te cuento la cortita y después vamos viendo a ver si te cuento la otra, como Sí, para... sí, no. Me da perfecto. Vale. Bueno, mirá, separé lo más importante porque era bastante, pero bueno, hice un resumen de lo más importante, ¿no? Bueno, cuestión, el nombre del chico, en realidad, porque la historia es del chico, se llamaba Elmer. No te voy a decir el apellido, porque bueno. Era él y había otro chico, ¿sí? Digamos que eran dos nenes que estaban en la locación de Texas, ¿no? Houston. Sí, eso. ¿Qué hacían estos pibitos? Eh, Gente adolescente, gente grande, digamos, que pasaba por el lugar y buscaba, no sé, asentamiento, digamos, para pasar la estancia, digamos, el día. Ellos le ofrecían una casa a cambio de, obviamente, plata. Digamos, hoy en día, alquiler, ¿no? Claro. Pues esto pasó en los 70. Eh, bueno, cuestión que los chicos, bueno, se dedicaban a eso, iban a la casa y ¿qué pasa? Estos dos chicos trabajaban, vamos a ponerle de nombre, para un chabón que, bueno, lo voy a decir sin pelo en la lengua, alrededor de 30 pibas y pibes secuestraron y entre esos amigos de ellos, digamos, amigos de esa gente. Bueno, los torturaban, los violaban, los mataban, por eso digo, perdón si se excede lo de... bueno, la cuestión era que eran ellos dos trabajando para este tipo, ¿no? Que el tipo lo mandaba a buscar gente para hacer eso, ¿no? Hacer, claro, trata Eh, personas sería eso. No, trata de personas no, porque no comerciaba con la gente. Digamos, el chabón los quería para tenerlos secuestrados, torturarlos. Después, bueno, hacerle un par de cosas más que no quiero repetir y los mataba después, finalmente, por diversión, psicópata, digamos. Exacto, no sé cómo. Bueno, un día el chabón este, boludo, le dice a uno de los chicos, es este Elmer, porque la historia es de él, ¿no? Como que participe de lo que estaba haciendo el chabón. En el momento el chabón estaba torturando bueno, y violando a un pibe, un adolescente, ¿no? Bueno, el pibito no quiso saber nada, el chabón lo obligaba, el pibito no quería saber ni media, boludo, porque no, el chabón ya sabía que su laburito era buscar gente, él no mataba, no nada. Bueno, cuestión que tanto lo obligó que Elmer lo cagó a tiro, por así decirlo de una manera
grosera, ¿no? Pero le asestó entre 7 y 8 disparos, para decirlo de una manera correcta. Porque, digamos, no quiso, no le dio la nasca. Por así decirlo de una manera correcta. Cuestión que esto por basa así decirlo de una en manera- no sé si vieron, última película de... No, la última no. En la de Masacre de Texas, El Origen, que te muestran a él cuando es chiquito. No sé si la vieron. O sea, Masacre de Texas, el asesino Letterface, cuando es chiquito, tiene una película que ahora salió hace 4 o 5 años, se llama El Origen. Y bueno, cuestión que sacaron de esta historia digamos, para la película ese fragmentito. ¿Por qué? Te explico. Paralelo hay otra historia de un asesino que se llamaba Ed Gein que mataba y comía a las presas. Entonces combinaron la historia de este tipo Ed Gein con esta que les acabo de contar de Elmer y entre las dos hicieron la famosa película de Claro. Masacre de Texas porque Ed Gein era solo caníbal. Y en esta historia tenés todo lo que pasa de tortura, violación y todo Masacre de Texas sacado de esta que acabo de contar. O sea, combinaron estas dos para hacer, digamos, lo que es la Masacre de Texas. Porque si lo usaban con solamente una historia, no iba a ser. Eso es lo que, digamos, me estoy informando. La otra que está un poco más interesante, si la quieren escuchar, se las comento, se las comparto, porque vi bastante, pero esta me pareció bastante buena. Claro. ¿Les cuento? ¿Les paso a comentar? Sí, si querés prepararlo, no hay drama. Bueno, primero que nada, la verdad, perdón para las 3 pibas que no tengo tampoco, digamos, los nombres conmigo. O sea, el de Elmer, sí, Elmer Henley, pero, digamos, yo para no entrar en detalle de si lo digo bien o lo digo mal. Dijiste que no ibas a decir el apellido de Elmer y lo dijiste al final. Claro, pero para no entrar en esos detalles de che, lo dijiste Henley o Henley, como se diga, por eso más que nada, ¿no? Ponele Sofía, Karen y Pamela. Bueno, eran 3 chicas, Sofía, Karen y Pamela. La historia es así. Ellas compartían una casa en California, ¿no? O sea, vivían las 3 juntas en una casa. En la madrugada de ese Halloween que yo les comentaba del 2004, una de las pibas, que está, digamos, en la casa en la planta baja, tiene la habitación, las otras 2 duermen arriba. Se levanta, ¿viste? O sea, estaba el perro chumbando y... O sea, la historia dice que calculó que fue por el perro, ¿no? Bueno, nada, en eso que se levantó, que estaba el perro todo, escucha que entró alguien a la casa. O sea, se abrió la puerta, digamos, lo típico, ¿no? Bueno, cuestión que escuchó que también la persona que era estaba subiendo las escaleras y bueno, flasheó que era el novio de alguna de las pibas, ¿viste? De arriba, que estaban las 2 arriba. Que no sé, ¿viste? Cómo serán ellos allá en California, si entran como si fuese la casa de, no sé. Bueno, cuestión, se escucha que una de las pibas de arriba empieza a gritar, ¿viste? Auxilio, auxilio, ayuda. O sea, el famoso. Y bueno, la piba de abajo se asomó a la puerta de su habitación. O sea, no la de las pibas arriba, la de ella, la de abajo. Y ve al tipo que baja las escaleras, o sea, todo encapuchado, todo, rompiendo todo a su paso, ¿viste? Todo lo que estaba, digamos, decoraciones, el piripipí en las escaleras, rompió todo. Iba bajando y rompiendo todo, digamos. Y bueno, se quedó ahí, ¿viste? Cagada mal. La mina, pobre mina. Pero bueno. Adentro de la casa estaba el chabón todavía, todo esto, ¿viste? Y bueno, ahí otra vez, digamos, escucha gritos. A todo esto, pues se encerró en la pieza. Y bueno, quiso llamar a la policía. Porque cuando escuchó los gritos arriba, salió a hacer, ¿viste? Con el teléfono la llamada. Y bueno, y vio que estaba todo el cable, boludo, cortado de la línea del teléfono. O sea, estaba en las últimas. Típico de película de terror. O sea, Claro, lo claro. primero que haces si sos un psicópata es entrar y cortar las líneas y cagaste. Y después la luz. Bueno. Así que bueno, no le quedó otra que subir, ¿viste? Y ver qué onda las pibas. Porque ya, o sea, todo esto fue en un céntimo. Yo tardo en contarlo, pero esto fue todo, digamos, ahí, en el momento. Yo abro la puerta y me voy de una, boludo, de la casa. No, ya ni la olvidate, dudo. no. Perdón que quedo como un cagón, pero bueno. Ah, yes. Creo que Bueno, cualquiera cuestión- haría lo mismo. A no ser que tengan la escopeta a mano. Acá, cualquier cosa, ¿no? Bueno, cuestión. Una piba apuñalada, muerta, obviamente. Toda la pieza llena de sangre. La mina estaba tirada, digamos, encima de una pila de ropa. Detalles, digamos, del caso, ¿no? Que quise agregar porque me parece importante agregar eso también porque son cosas que... Y bueno, y la otra piba estaba tirada atrás de la cama, todavía viva, pero, o sea, la mina esta cuenta que ya no podía respirar por escuchen bien. 76 apuñaladas. No. 76, chicos, 76.
¿Sabés cómo debes sentir hasta la última, no? O sea, no te Ahí, morís. muchas gracias, Sebastián Ward, por el like, por favor. A ver, saludo. Eh, No lo vi, perdón. Mala mía. Sebastián Ward. Gracias, che. Bueno, También a Tati Natalia, un saludo. cuestión. Nada, viste. La mina bajó corriendo. Después de ver eso, llamó a la policía desde el celular. Dato importante, chicos. Dato importante. Desde el celular. O sea, yo creo que lo debería haber hecho desde un primer momento, ¿no? Pongo una pausa acá a ver qué piensan ustedes. O sea, después de todo esto, la mina baja y llama a la policía desde el celular. Claro, nunca se dio cuenta de que tenía celular en el bolsillo. Con el miedo que tenés también. No, te en el bolsillo no. Ella relata que o sea, lo tenía en la habitación en la que ella, digamos, se despertó. Salió a ver, habrá pensado, viste, que era una broma, viste cómo son en Norteamérica con esas bromas de Halloween, viste. Entonces, no sé, como todo esto pasó en un toque, la mina salió a la cosa, vio que el cable estaba cortado, subió, las vio muertas y ahí baja y llama, ¿no? Mica Sánchez. Muchas gracias, Mica Sánchez. Mica Sánchez, gracias. Y bueno, ya yo casi estoy terminando una leyenda con hechos reales. Bueno, todo esto fue en la mañanita, digamos, del Halloween de 2004, ¿viste? Una broma, como dije al principio, de psicópata, digamos, ¿no? Después, bueno, pasó un año y la policía resolvió el caso después de ese tiempo, un año. Y boludo, ¿sabés qué? Escuchen esto, resultó ser, presten atención, porque es medio confuso, ¿no? Fue el marido de una amiga de una de las pibas asesinadas. O sea, una de las pibas asesinadas tenía una amiga, el marido de esa amiga. Fue. Y el chabón se declaró culpable, sin dar tanta vuelta, y nunca dijo por qué mató a las dos, boludo. Y dejó viva a la otra. Nunca lo dijo. Claro, lo hizo de. Vamos a decir la verdad, lo hizo de hijo de mil puta. O sea, de quemado, de psicópata. Claro, Psicópata. de enfermo, ya esa persona no tiene cura, la verdad. Por eso te digo, viste, me gustó mucho. Más la otra, no porque quizás es algo basado en hechos reales, pero años 1970, esto es más tipo 2004. Yo estaba muteado. Y es algo que si te pasa a vos, yo la verdad no sé. Ojalá que si te pasa seas la minita que sobrevivió, porque No, 76, No, 76 apuñaladas, 76 apuñaladas, es una hermano. locura, es una Una locura. banda, es una banda. Entonces, como que, ponete a pensar vos. Vamos a hablar en serio, te cortás una botella de hielo. 3 apuñaladas Sí. en la mano. Imagínate 76 apuñaladas, tenés que estar enfermo mental de la cabeza, hermano. Bueno, acá en Debe estar Argentina había muy pasado, no sé mal. si alguno se acuerda, uno que le clavó ciento no sé cuánto, boludo, a la mina. Yo dije, ese ya está, ese no tiene cura, esa persona ya está Claro, hecha. no, es. Me veo re Es el blanco. desequilibrado mental. Exactamente. Bueno, yo tengo una historia muy buena. Muy buena, que en realidad es un creepypasta. No es una historia ni Ok. real ni nada, por el Extraíste un estilo. fragmento como hice yo. Yo mayormente capaz que me dedique más al... Vamos a ir hablándolo, pero capaz que yo me dedique, si alguno igual quiere hacerlo, más vale que lo pueda hacer. Pero más a lo que es asesinos seriales, ¿viste? Obviamente de la vida real, Claro. no ficticio. Sí, yo Me también. gusta mucho- Yo también vi me gusta mucha mucho- historia de esas. Mucho la esquizofrenia que sufren en la cabeza sin ser hijo de puta y que no suene mal, ¿no? Obvio, Pero olvidate. la esquizofrenia que tienen estos tipos para hacer algo que para ellos es arte, ¿no? Con la muerte, o sea, suena medio enfermizo lo que digo, pero para ellos es espectacular, ¿viste? Es hermoso. Entonces me intriga mucho cómo puede tener un nivel de esquizofrenia tan enfermizo, boludo, en la... No sé, por ahí por los comentarios están diciendo que ahora haces video del chino gay. ¿Quién será el chino, no? ¿A qué le A está ver. diciendo el chino? Hablaba cuando comía los rancos. no. ¿Quién le está diciendo? No sé, ¿quién es chino acá? ¿Hay un chino acá? No sé, boludo, yo qué sé. A él lo mandó en el comentario, yo lo estoy leyendo. No. Bueno, contanos lo tuyo, Facu, contanos lo tuyo. Bueno, acá empezamos con los videos. Entonces, la historia cuenta que un cazador, viste, cada uno de esos. Pobrecito. Los cazadores de Estados Unidos, viste, eso Cazador que de- viven- Claro, viste, son Bosque. cazadores. Claro, un guardabosque. Hablemos que Un un guarda- guardabosque. ahí va. Porque un cazador, vos decís un cazador, pero ¿qué cazador? Es un guardabosque, un guardabosque. Estaba en está. un inmenso bosque. Y. Mira, si uno sube a un pino, el más alto de todos los pinos que hay, no llegás a darte cuenta de lo inmenso que era el bosque. Ok. Era muy gigante el bosque.
bastante fauna. Era, digamos. claro, pastoso, húmedo, imagínate con un cielo gris, oscuro. Él era un hombre quizá que no era muy listo, pero se sabía llevar con el camino. Imagínate que un cazador se sabe dónde irse a todos lados. Sí, un cazador ya tiene todo. Claro, es caminando por entre medio del bosque, sin darse cuenta de que más caminaba, más se perdía. Se dio cuenta de que su miedo del interior surgió cuando se dio cuenta de que no era el mismo bosque que estaba. O sea, le cambió la perspectiva. No, claro, Totalmente. es como que se dio cuenta de que acostumbrado a ir a un bosque, que siempre va a perderse en un bosque que tiene la memoria es muy difícil. Ah. Él estaba demasiado lejos y no reconocía absolutamente nada. Nada. Y lo único que le acompañaba era su escopeta, que encima recién estaba pulida. Que el único brillo que tenía era la escopeta que estaba pulida. En el principio de aquel paisaje de a poco, él se iba tomando la valentía, ¿no? Que tenía que tomarse para darse cuenta de que el bosque se estaba tornando horroroso. Un árbol, mucho árbol, poca maleza. Claramente lo había... Cada vez más Era turbio. puro árbol. Él se estaba confiando, pero después supo que estaba completamente perdido. Y a las horas que pasaban cada vez se asustaba más, hasta que finalmente ya casi entrando en pánico. Y es como que esta historia pasó, vamos a ver que pasó hace mucho tiempo, cuando no había luz, cuando no había... cuando andaban los caballos, ¿viste? Ese tiempo de... Estamos hablando de los... que había sheriff y todo eso. O sea, no había luz, pero había, o sea, vela, ponele. Claro, estamos hablando de que era bastante hace tiempo, es una historia muy vieja. Bueno, vela. O sea, vela no, porque ves. Claro, O sea, prendían una fogatita y a la claro, mierda. viste que había tipo una mamparas que la prendían con fuego. Claro, con Claro, no, como antorcha o algo así. con Imagínate, era tan antiguo que te agarraba la oscuridad en un bosque y en los casos era semejante que era peligrosamente... que no podías ni siquiera respirar con el aire tan pantanoso que había. Imagínate que mientras más árbol en un bosque de noche, menos ves. Claro, es imposible. Claro, Lo ya único te que- tapa todo, incluso la luz de la luna, todo, o sea, Claro. completamente oscuro. Lo único que él podía ver, lo único era el vapor que salía de su boca. Imagínate. Lo único Claro, que él podía ver. Las manos le temblaban. Y ni que estuviera bien abrigado le iba a ayudar mucho. Entonces decidió ir a una sola dirección, pero esto nada, lo resolvía. Estaba completamente perdido. Cada vez él sabía más bien que su miedo no lo estaba ayudando en nada. Porque él trataba de reconocer áreas, detalles, pero no. Todo era árbol. Hasta que finalmente cuando la noche estaba a punto de caer, vio un claro y pasando entre los troncos y árboles, tratando de hacer un esfuerzo entre uno y otro, así de espeso era el bosque, que vio una cabaña en el medio del bosque. Era una cabaña pequeña, de hecho el hombre se acercó, rodeó el lugar, tocó la puerta por si había nadie. Así que, bueno, se invitó a pasar, como haríamos todos. O sea, Como harían todos. Yo también me metería, ¿no? y si te toca y nadie te contesta, Claro. Se dio cuenta hasta mismo que la puerta estaba abierta. Imagínate. Entonces decidió pasar la noche en la cabaña. Sin más, veamos lo que vamos a hacer. Y si el dueño de esa propiedad lo pillaba, el tipo iba a hacer lo mejor que pudiera para explicarse que quizá que lo ayude por la mañana. Él abre la puerta, estaba abierta. Entonces entró, se quitó el abrigo, se quitó los zapatos. Y a oscura, porque esa cabaña no tenía luz, decidió acostarse. Pero la luz de la luna le permitió ver que aquel cuarto tenía retratos. Eran muy extraños. En cada retrato parecía haber apilada gente, caras, una contra otras, con unas expresiones torcidas, incluso hasta deforme. Imagínate, vas a una cabaña, entras, te querés acostar a dormir, todo apagado, y ves alrededor cuadros con cara deforme, todo amontonado, con cara de maldad, odio. Personajes de aquellos retratos que lo miraban de manera grotesca, imagínate. Y peligrosamente, obvio.
Y el cazador trató de tranquilizarte, mirando por encima de su hombro, con la sábana encima, decidió no darle mayor importancia, abrazó la almohada y se quedó dormido. Se quedó dormido, ya está, dijo, ya está, fuimos. No sabemos qué pasó con este hombre, la verdad. No sabemos si salió al bosque, no sabemos si le pasó algo extraño, no sabemos nada de lo que pasó. Quedó, Pero sí- digamos, en la nada. Claro, pero sí sabemos, lo único que sabemos de esta historia es que a la mañana siguiente, cuando aclaró el día, se dio cuenta que el cuarto no había ningún retrato. De hecho, todo lo que había era ventanas. O sea, Todo lo que era ventanas. primero para empezar, está muy bueno y se nota que es un creepy porque... Claro, vos podés imaginar que entras a una cabaña. Estás ahí, nomás bien, bueno, listo, voy a dormir. Y ves un montón de retratos. El otro día te levantás y ves que solamente son ventanas. Lo que había. Claro, pero Es es lo que te digo. es demasiado turbio. La trama es que no se sabe nada del chabón. Claro, lo único que se sabe es que la cabaña nunca tuvo cuadros. Claro, esa es la trama. Del chabón no se sabe nada y encima nunca tuvo cuadro. A ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para mí, son problemas de esquizofrenia que le pasan a la gente y le puede pasar en cualquier momento. Una vez escuché a ¿No? Sanko que decía que con el tema de... ¿El fantasma? No, que lo escuché a Sanko con el tema de... ¿De qué me decía? ¿Se acuerdan del hombre gato? ¿O alguien escuchó el hombre gato? Sí, lo del Buenos hombre Aires. gato, claro. Que fue No, una... yo no voy a decir nada porque ustedes ya saben cuál es el hombre gato que conozco yo, así que no lo voy a... No puedo decir nada, pero... Te pones a pensar y decís eso. Es más que nada una historia colectiva. Imagínate, estás perdido en un bosque. Tu cabeza Sí. empieza a volar a 1000 por hora, hermano. Cagás. Y Que vaya. mirá, yo muchas veces, vos ya sabés, Facu, y bueno, Piti más o menos, pero vos, Facu, lo sabés bien. Yo viste que siempre te digo que soy muy fanático de, qué sé yo, de Walking Dead, por ejemplo, que es siempre lo que te digo. Vos viste que ¿cómo se dice? El tema paisaje en The Walking Dead, cuando hay tramas de terror, siempre pasan en el bosque, en una carretera, todo así. Bueno, mi vieja, como te contaba, viste el otro día que tenía la prefabricada ahí en el campo, fuimos nosotros el otro día, la pasamos bien, todo. Y cuando llega la noche está bueno porque no es como un campo que te dicen, che, me voy al campo y vos te lo imaginás tipo como acá que hay mucha gente. No, allá a la noche, si te cruzás con personas, te vas a cruzar con 2 personas. Mirá lo que te digo, de noche, 12, 1 de la mañana, 2 personas. Y salgo, boludo, a la noche y siempre digo, viste, como digo yo, no, estaría re bueno así caminar entre los bosques, tipo Walking Dead, para ver qué onda. Boludo, tengo 2 millones de hectáreas para hacerlo y no lo hago porque ya a simple vista de lejos te da un cagazo. No, sí, olvídate, Me que se meto, por ahí solo. Me meto, pero me meto si no me queda otra. Me meto de última, ¿entendés? Por más que me guste Walking Dead, no me voy a meter a las 2 de la mañana dentro de ahí porque hay un loco, una persona que sufre de esto, una esquizofrenia. Y justo tengo la suerte yo de cruzármelo, no, boludo. Ah, que muy turbio. Mira, bueno, No es Sanko, pobre, por se le eso. cortó Wi-Fi. Ahí un saludo para Sanko, se le cortó Wi-Fi. Bueno, la cama murió. Cagó. Problemas Murió técnicos. Sanko. Murió Sanko. Piti, ¿qué tenés para contarnos, Piti? Y Sí. yo tengo una historia más o menos, no sé si es verdad, que me contó mi abuelo, que él cuando él vive en un campo, o sea, así como todo al oscuro, ¿viste? En plan, no hay luces. Ah. Y él cuando va al campo, dice que por atrás lo va siguiendo como un hombre corriendo, como una calavera, ¿viste? En plan, un esqueleto, que lo saca Sí. corriendo. Y él cuando se detiene, voltea para atrás y ya no está más. Y cuando empieza a acelerar, otra vez lo empieza a seguir así en plan, y así a cada rato. Y eso era lo que me contaba, que le aparecía algo así como que lo corría y cuando se frenaba no le aparecía, desaparecía. Ahí Emiliano Muñoz dice que va a comentar en un comentario una historia, supuestamente. Así que estamos esperando el comentario de Emiliano Muñoz. A ver, Emi, cualquier cosa, esperamos tu historia. Bueno, Sanko tenía más historia para contar, pero por el momento tiene un problema técnico y no va a poder comentar una historia. También podría ser la historia de los pomperitos, ¿no? Le ¿Conocen dije. los pomperitos? ¿le dijo alguien Sanko? ¿Algo? ¿Le mandó un mensaje o algo? Mandó en los comentarios, mandó, se le cortó Wi-Fi.
Ah, ahí está, mirá. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a stalkearlo. Yo nunca lo stalkeé, boludo. Hasta que era a Zanco. Vamos a ver si tiene algo perturbador en su foto. Ah, bueno, dale ahí, boludo, porque sí, Sanko tenía ahí. Zanco tiene la historia. Bueno, estamos hablando de. Ya que estamos hablando del hombre, que todos sabían del hombre gato. ¿No? Ahí está, eso, con eso estábamos. Que no, la verdad, yo El lo hombre conozco, así gato. que si pueden contarlo para ponerme el día. Mira, el hombre gato era una persona que se vestía supuestamente toda negro, se ponía garras. ¿Cómo te puedo decir? ¿Jugaste al King of Fighter? El que tenía Sí. las garras en la mano. Gatúbela. Es como pone un gatúbela, claro, sería una gatúbela. Se ponía garras en la mano y atacaba a la gente y hasta llegó a matar personas acá en Buenos Bueno, Aires. pero el chabón era como medio pervertido, ¿no? O sea, como se Y metía en la ventana. supuestamente no eran solamente una persona, sino eran varias personas. Que era tipo un colecto que se juntaba para hacer maldad, digamos, ¿no? Eso es lo que decía la gente, hasta salió una noticia, me acuerdo. Oh, qué loco, boludo, ¿no? Porque es lo que te digo. ¿De dónde nace el problema mental ese? De creerte gato y todo. Mira, De una yo no esquizofrenia, boludo. quiero decir mucho, pero mi abuelo nos contó a mí y mi hermano que él hizo mierda al hombre gato, que le clavó 13 balas a un hombre gato, no al hombre gato. Sí, escuché eso en tu ronda, digamos, en tu círculo, escuché que se contaba. Claro, que mi Pero, abuelo le apareció, lo quiso arañar, saltó del techo y mi abuelo con el revólver, él era policía, imagínate. Ah, Es un chabón que salta al techo, todo de negro, con la garra en la mano y ¿qué hace? Le clavó supuestamente 13 tiros. Le clavó. Por eso no, El- por eso no, a- por eso al- no tenemos, Pal lobby, dijo. por eso no tenemos un Spider-Man acá en Argentina, boludo. Claro, mi abuelo dijo pal lobby. Mirá, Chao. acá busqué más o menos eso de lo del hombre gato y me salió esto. ¿Cómo Nicolás andas? Gilán Pérez, conocido como el hombre gato, fue declarado culpable un miércoles y condenado a prisión perpetua por el homicidio grave de su madre y su tía. No, Ambas, pero eso me parece que es el hombre gato que decía yo, Claro. en Mendoza al comienzo de 2019. Sí, es el que digo yo, sí. Ese. El que le hacían la entrevista y le decían, ¿y vos cómo te consideras? ¿Por qué te consideras un hombre gato? Y el chabón decía, O sea, no hablaba, hacía, maullaba. No hablaba. Claro, estaba limado de la cabeza, mal. O sea, en realidad muchos dicen que no, el chabón no tiene esos hábitos, como que habla. Pero Claro. que dijo que era así durante el juicio para no ir preso. Porque cuando vos tenés, digamos, un problema, Una demencia, algo en la cabeza, claro, que estás no te loco. pueden meter preso. Exactamente, Piti. Exacto. No te pueden meter preso. Entonces, bueno, viste, la salida, algunos, bueno, se hacen cristiano. Esa ya es muy bien. Uno, como en un video que vi, que fingió que estar como paralítico y un policía lo asustó y hizo que se levantara y salió corriendo. No. Posta. Bueno, vamos a la que es un podcast Bueno, de terror, ¿no? O sea, La histeria colectiva fue de que las personas, todas supuestamente la veían, pero los policías nunca la podían encontrar, ¿entendés? Al hombre gato. Y entonces muchos decían que era una histeria colectiva. Pero como yo te paso a decir, no sé si también fue historia colectiva de mi abuelo, fue un invento, pero él aseguraba de que le clavó 13 balazos al hombre gato, ¿entendés? No Y sé. si no le clavó no, al hombre gato, algo- alguien le habrá clavado 13 balas. Claro, algo de real tenía. Capaz que los noticieros querían ocultar un poco el tema de, viste, que era verdad que venían unos 4 o 5 negros vestidos de gato con unas garras que te hacían mierda en el camino. Claro. amigo, yo me risa porque lo tenés al Piti, que es re tranqui, y lo tenés ahí lo voy a bautizar como Inferno, que es re troll, boludo. Sí, Inferno es retro, ¿no? Y si no le dio al hombre gato, a alguien se lo clavó, dijo. O sea, los dos, alguien se lo clavó. Claro. Se cruzó Sí, uno, boludo. venía uno elaborado, viste, con un vestidito negro, ¡pah! 13 balazos ahí por el ahí. camino. Chao, El hombre y el abuelo después. Maté al hombre gato. Maté al hombre gato, re contento, ¿viste? No, mató 13 balazos. Mira, esto en realidad lo iba a decir al final del podcast, pero no, lo digo ahora, si total es más contenido, ¿no? Yo para la próxima, ¿sabés qué quiero traer? Que también me atrae mucho ese tema. A muchos no creo que les atrae, pero a mí sí, también por un tema de una locura
de cómo se podría decir, de religión, ponele. Viste que está muy de moda la famosa, los vecinos del barrio, llegan los nuevos vecinos del barrio, o amigos, o lo que sea, al barrio, donde se conocen todos esos vecinos, y resulta ser que todos esos vecinos son parte de una secta, y terminás en una cama de piedra, todo que te están cortando en línea horizontal el bracito, las piernitas, tipo, estás No. todo atado tipo para una secta, ponele. Claro, claro. Bueno, a ver, esto es un ejemplo, ¿no? Digo yo, pero Bueno, yo mira, tengo una hay historia. casos reales de así, de sectas de verdad, de gente que lo ha hecho por una creencia, viste que tenés 1000 nombres de demonios, 1000 nombres de dioses, dioses mitológicos también hay un montón. Hay 1.000.000 de creencias con 1.000.000 de entidades, boludo, que no A la conocemos ni en muerte. pedo, y que le hacen distintos tipos de rituales con personas para alimentar, digamos, yo hablo de lo maligno, no hablo de algo lindo, o sea, porque esto es un podcast de terror y yo quiero saber qué es lo que cómo se sintió, cómo la pasó, digamos, por mal que, bueno, esté muerto, la persona a la que hayan torturado, sacrificado, como se diga. Bueno, una historia que yo Pero, estaba viendo era de una china de que la secuestraron 4 japoneses, Sí, y la es el que estaba la- investigando yo en claro, Tokio. la torturaron de una tal manera que, amigo, vos decís, eran pibitos de 16, 15 años que no, eso no te entra en la cabeza. Sí, esos pibitos eran, o sea, lo que ellos pibitos intentaban hacer era, viste, conocer a los yakuzas de ahí, de Japón. Sí, vos otra sabés que cosa. yo iba a tirar un mafia- chiste la con eso, mafia iba a es- decir, seguro eran los hijos de los yakuza. Te juro, Sí, iba a Pero, tirar ese- pero para traerlo, yo quería para traerlo, es muy turbio, hicieron un millón de cosas. Imagínate que hasta O sea, la pero la historia es más turbia todavía. Los padres fueron un hijo de remil puta, también, aparte de eso también. claro, porque Porque, fueron sobornados para que se callen la boca. sí, o acordé. sea, no fueron sobornados, los padres le tenían miedo a los hijos, o sea, le dijeron, Claro. ustedes abren la boca y nosotros los matamos. Entonces Y se dijeron, "Nah". recagaron y se fueron a la mierda. Los dejaron ahí. Claro, a la chica sería la cortaron con un alicate. O sea, le hicieron de todo, o sea, Lo- la lo- violaron tanto, o sea, a la chabona la abusaron tanto sexualmente que ya o sea, no podía más. ¿Cómo sería? ¿Cómo te claro, no. La ya está, abusaron, o sea, la abusaron hasta la muerte. digamos. la abusaron tantas veces que el cuerpo ya no le reaccionaba bien, como se meaba, se cagaba sola, o sea, estaba hecha mierda, ponele. Y hay otra historia también muy parecida. Pero no es la que- tantas veces que mierda. De esa también, de la chica esa, Y ya lo último, hay cuando otra estaba historia media también muy moribunda, parecida. con uno de los chabones se puso a jugar, no me acuerdo, creo que ajedrez era. Y aún la chica, estando bien tonta, le ganó al chabón. El chabón se enojó y le dio con no sé, le pegó. Y el chabón o sea, la mató. Pero los chabones no sabían igual que, no, se murió. Y yo no quería que se muera. Bueno, y se mueren y ocultan el cadáver en plan en un coso con cemento, algo así era, ¿no? ¿No te acordás, En Facu? en un barril con cemento la meten Sí. ahí. Pero, y cuando descubren el cuerpo de ella, ¿no? Descubren Sí. que encima estaba embarazada. De los violadores, ¿no? Que le violaron tanto que hasta la embarazaron. Sí. Una historia bastante turbia. Sí, capaz que la traigamos en el nuevo capítulo bien armada, con toda la historia, tratando de no decir tanto gore porque es demasiado gore. Sí. Para Claro, no, contar, sí, es es demasiado, bastante. sí. Es muy explícito, es muy explícito. Yo lo Contá. que hice fue agarrar, viste, con lo que conté, los fragmentos directamente, copiado, y le fui dando, digamos, mi estilo porque, o sea, cada uno habla diferente, ¿no? O sea, yo no... Si leía, No, el texto, sí. si leía el texto iban a decir vos sos español de España, no sé, de Latam. O sea, No, sí, olvídate, no. Yo digo, eh, tratá de resumir y evitar las claro. cosas muy fuertes para no decir, bueno, Por eso te digo, eso lo podemos editar o podemos ver en el texto lo que dice y tratar de encontrar una manera de decirlo, digamos, discretamente. Como para que también traer los detalles de lo que es la realidad, boludo, porque es la realidad, pero no te digo decir crudo como está en el texto. Si dice, por ejemplo, no lo voy a decir, pero te doy un ejemplo. El chicle era rosa, igual que el chupetín. Nosotros podemos decir, y ¿viste eso que se come y tiene un palito y es una pelotita arriba? O sea, que tiene gusto, que es rosadito, esto, lo otro. Bueno, Claro, ¿entendés? Como disfrazarlo
para que se sepa también, digamos, en sí lo que Bueno, es Piti, querías hablar del pomperito. el Del pomperito. ¿Sabes que tengo una anécdota que me olvidé contarle con Duende, que me hicieron acordar en el chat? Tengo una anécdota, así que, ¿qué querías saber vamos a contar del Duende, sería del pomperito? Claro, yo, o sea, no sé si son la misma cosa ese duende y los pomperitos, ¿no? Porque son una especie, debe haber más especie de duende, ¿no? Porque creo que hay duendes distintos, o el pomperito es distinto. Lo único que sé, escuché yo que el pomperito, si el pomperito no te hace nada, si vos le das una caja de cigarrillo y un vino, ¿no? O algo así, algún alcohol. Claro, si vos supuestamente lo que dicen es que vos tenés que dar una ofrenda para que no te... Para que no te acose, sería, vamos a decirlo así. También puede ser, algunos de los granjeros dicen que hacían tratos con el pomperito para que sus cultivos le vayan bien, le crezcan bien piola. Pero sí, También si hay, no, eso sí, ahí me hice te acordar, porque yo no me acordaba de esto del pomperito, pero me acuerdo que, no me acuerdo ni quién fue. De chiquito me contaban, pero con cosas buenas, como que vos le dabas el paquete de pucho y no sé qué otra cosa, y le podías, digamos, de pedir algo y el chabón te lo iba, digamos, a, ¿cómo se dice? a Claro. conceder, Claro, ponele, depende, no a todos les pasaba, porque si no sería algo returbio. épico. Pero sí, eso me lo... Pero si uno cumplía el trato, el chabón, o sea, se calentaba y... No, bueno, pero si no tengo en el momento, ¿qué le digo? Che, no tengo pucho, pero dame 10 minutos que te voy a comprar pero Claro. no me acoses. Claro, Pero, boludo, ¿cómo, bueno, cómo haces? pero también es ponente a pensar que es una criatura mitológica, yo que sé, no creo que funcione en plan, pará, haceme fiámelo, boludo. Pero pasa que si yo fumo y si no tengo justo, me fumé el último hace 10 minutos y me aparece ahora, ¿qué hago? Pero supongo que tendrás, yo que sé, lo tendrás que dejar ahí como ofrenda, yo que sé, no sé cómo funciona eso. Yo creo que debería aparecer cuando sabe que vos tenés. Si no, no va a aparecer. ¿Para qué? Y mira, yo te digo la verdad, no creo en nada, no creo en nada. Pero también puede ser una histeria colectiva porque ahora que ya me hicieron acordar de histeria colectiva, pienso que todo es histeria colectiva, ¿viste? Sí. Veníamos yo, mi primo, mi primo, el hermano de él, veníamos unos primos más, unos amigos, y cuando veníamos por una ruta, caminando, llegando a nuestra casa, porque siempre, viste, el boliche lo veníamos caminando, y viste los monumentos de Gauchito Gil que hay en cada esquina. Sí. Bueno, salieron unas cositas caminando que no medían menos de 1 metro, que eran, si te pongo a contar, vamos a decir que son unas 12, unas 13. Fabi Guso, gracias por el link. Y salieron caminando, cruzando la calle, mandándose enfrente que había un bosque. 13 bichitos. Chico, 13 porque eran un montón. Vos decís, yo decía, no, pensás en el momento, es una ardilla, no. Es una rata, no, tiene patita, ¿qué es esa concha? Y nadie dijo nada, ¿no? Íbamos caminando, cruzaron, se metieron al bosque y seguimos caminando. Toque, caminamos. Y después me miraron, corremos, gracias Leonardo Roskin. Corremos, ya fue, corremos, salimos a correr. No, amigo, eso nunca supimos qué era porque claro, todos dicen que lo que conozco que es un duende. Sí, yo también lo vi. Claro. Lo vi, eran 12 chiquititos caminando entre medio del No asfalto. era un animal que vos digas, yo reconozco ese animal, ¿no? Claro, nada vos que ver. podés decir, capaz que son ratones. Sí. No es una rata, no, es como si que era una rata, eran unos cuy, boludo. Una rata supermutada, o sea. No, sí, mirá, yo me he olvidado de esta anécdota, mirá, me hicieron acordar ahora. Todo puede ser. Ahí yo quizás si no creo, como vos, Facu, en algunas cosas, en otros sí, ¿no? Pero, o sea, a ver, vos te dicen fantasmas y yo no creo, pero a mí me dicen asesinos seriales y creo y tengo pruebas legales, pruebas de gobiernos, Claro, de sí, asentamientos policiales. Gracias, Entonces, Tonio. a lo que iba es que hay gente que yo creo que sí los ve, boludo. Yo creo que sí se ven. ¿Ustedes vieron el video, ya que hablan de los videos de los enanos, que viste que Facu el otro día miramos uno que fue en Paraguay del policía El ese? policía estaba disparando con supuestamente el pomperito peleando.
Bueno, Ese hay, video, no sé, me hay un medio video, falso. hay un video que yo no sé si será falso o no, si quieren ahora se los ¿Querés spameo mandarme ahí. el link? Yo lo puedo poner en el podcast, no tengo el problema. Por Haceme el eso, link. Ponelo, ahí te lo mostralo ahí paso. directo vos así en tu pantalla, así no tienen que estar buscando. Como en mi pantalla. O sea, que muestre el video de una. Pero no lo va a ver la gente, bola. Claro. O ¿Cómo sea, que lo, no? lo quieren ver ustedes, o sea, está Ah, bueno. ¿qué? ¿Mostrarlo? Me refiero a que él Igual yo no. lo ponga en su pantalla y que capture el video y ya está. Gracias, Cristian Ruiz, por el me gusta. Yo diría, pasame el video, yo lo monto y lo pasamos al toque, no hay ningún problema de eso. Yo se los describo para no buscarlo al pedo porque capaz que ya lo vieron. Que es un chabón que está en una casa en el medio como el campo, parece, y está grabando. Y el duende se esconde atrás de la camioneta, se asoma. ¿No lo vieron ese? Sale con la No, linterna no el sé. chabón. Sale con la linterna a buscarlo, bueno, a ver. Estaba en YouTube. No, sí, pero, viste. Capaz He que ahora visto- lo ven y dicen, sí. He visto Yo varios también. videos, capaz que cuando veo te acordás, pero. Vamos Yo también a... vi uno así, no sé, más o menos, pero Che, es más, ¿qué más dicen? dinámico que el chabón. ¿Subo un poquito la música porque está medio lentejena o está bien Sí, así? a ver, no me fijé cómo está la de la música. Está bien Lo Sí, así. que está medio- a ver, no, la música está bien, Está perfecto, la música está perfecta, perfecta, está perfecto. Mira, a ver, pará porque lo tengo que buscar el video porque no... Encima son en los videos que yo sí creo que son videos viejos, porque los de ahora los tuneás como vos querés. No, sí. Ajá. Pero viste que Eh. los videos viejos son los más creíbles cuando te ponen a mostrar. Sí. Y el video que yo vi, en plan, unos chabones ven a una especie de duende y lo sacan a correr, en plan, lo salen a correr, pero después desaparece. Bueno, el Pomperito hay un millón de anécdotas. Yo tengo un millón de anécdotas que supuestamente vieron. También que hace ruido de pájaro. Casa Río de Pájaro, que cuando no tenés perro y ves que hay caca en el patio, no es el perro, es el pomperito. Estamos esperando que busque un video gringo. Debuten ahí hablando cualquier cosa, hola. Yo lo encuentro y se los paso, porque... Lo que yo tenía ganas de hablar era del Lobizón. Todos hablan del Lobizón, Hay un millón de historias del Lobizón. el horizonte... Es que hay muchas formas. El más común siempre. Vale, el más común es el hombre lobo que se convierte y. No dice si te mata, pero que un hombre que se convierte en hombre lobo, ¿no? Que si te apuñalada lo matas. Amigo, ¿sabés que también quiero hablar como el hombre de la bolsa, ¿viste? En plan, ¿de dónde sacaron eso? No, ustedes, sus padres no le decían, ustedes no hacen esto, el hombre de la bolsa va a venir y se lo va a llevar. O sea, mucho lo buscan al hombre de la bolsa. Bueno, el lobizón, se dice que el lobizón, el verdadero lobizón, ¿no? El que después salió en las historias. Que el verdadero lobizón tiene un olor nauseabundo, que su aspecto, cuando lo ves te congela la sangre, te hace enloquecer, apenas lo ves te hace enloquecer. Imagínate, es distinto a toda la historia que estamos usando nosotros, del lobizón de antes. Claro. Y que mayormente se alimenta de la carne que ven en los cementerios, sería de los recién muertos de los cementerios. Por eso cada vez que lo vas a ver al lobizón, que lo vas a cruzar, aparte de congelarte y de quedar paranoico, vas a sentir un olor a muerto, que siempre se vayan revocando en la osamenta de los muertos. Esa es la verdadera historia del lobizón, ¿no? Que no ataca a las personas, pero sí al verlo te agarra una locura, sería, te vuelves loco. Pero no es de atacar a personas, no tampoco comer carne humana viva, sino que va a los cementerios a comer carne muerta. Esa es la historia verdadera del lobizón. Después hay otra que dice que tiene que clavar licita apuñalada con un cuchillo de plata y a la sombra encima tiene que pegar licita apuñalada. Al lobizón no, a la sombra del lobizón, licita apuñalada. ¿Ustedes conocen alguna historia alguna historia de un monstruo llamado Nahuelito? No, claro, es el Nahuelito es el duende de México.
Como acá le decimos Nahuelito. bomberito, acá Ajá. le dicen Nahuelito. O de Mendoza, no me acuerdo. No, Pero- acá dice, a ver qué era, creo que decía de Venezuela y Colombia, por ahí, ¿no? Claro, era algo parecido. Porque no, mira, en Chile el lobizón es el bisón, el silbón. En Chile. No, acá he conocido Neuquén y provincia de Río, ¿no? Claro, acá le decimos lobizón. Bueno, el lobizón es el 7º hijo varón de 7 hijos, ¿no? Se convierte en el lobizón. Entonces, que tiene que apadrinar sería un presidente o el dueño de la comarca, sería el rey de la comarca, ¿no? Que sería ahora es el presidente. Pero antes eran los príncipes, eran los reyes. Por eso, el 7º hijo siempre tiene que ser bautizado ahora por un presidente. Y acá en Argentina hubo mucho. Hace poquito, Fernández bautizó a un chico que era el 7º varón de. Igual que Macri también. Ajá. Bautizó a un. Porque supuestamente que si no bautizan al chico, se convierte en el lobizón. Que es una persona que tiene no poderes, sino que se convierte en un símil perro. Como un licántropo. Claro, no es un símil perro, sino que. No sé cómo explicar. Hombre lobo, entre comillas. ¿Viste la película Fragmentados? La del pelado que tiene fragmentados. La, de Sí, la la que pe- tiene de- varias la personalidades. del pelado que tiene 27 personalidades. ¿Viste Ajá. cuando se convierte en la bestia? Ajá. Bueno, así sería el lobizón. ¿Entendés? Más o menos. No se convierte en un perro, pero se convierte en una persona con más fuerza, con hambre, pero no hambre de humanos, sino hambre de carne muerta. Ok, Eh, mejor entonces. Pero el tema es que supuestamente la leyenda dice que si vos te acercás, si vos lo ves, te volvés Te loco. volvés loco. Claro, ese es el Hay tema. bastante historia distinta, ¿no? Sí. Bueno, vos que me decís el hombre de la bolsa. Acá en Argentina, no es el hombre de la bolsa, sería la mujer de la bolsa. Porque así lo contó el chabón, ¿no? No sé si se acuerdan de esa historia. Un colectivero, El hombre, pero. un Sí, el hombre de la colectivero. bolsa. Sí, pero no, él vio a la mujer de la bolsa. Un colectivero acá en Argentina estaba haciendo su recorrido como siempre y de repente Acá dice, espera, déjame interrumpirte un Sí, cachito. sí, sí. Acá dice que era el hombre de la bolsa, el primer asesino serial de Argentina. Mataba a sus propios hijos. mirá No vos, sé si esto sea real. no sabía esa no Sí, la pero hay varios, boludo. Adjunto fotos, Harry. Bueno, Bueno, la historia que cuenta este es un colectivero que encima terminó loco y ahora está internado. Y si lo buscan van a encontrar. El colectivero quedó loco en manicomio por ver espíritu de la bolsa. El chabón estaba solo, terminaba su recorrido y no tenía manera ya parada, pues ya se volvía a la casa con el colectivo, ¿no? O sea, se volvía a la terminal y la terminal se iba a la casa. Conclusión de que el colectivo se le pare solo y se le abren las dos puertas, la de adelante y la de atrás. Y por atrás ve que se sube una señora con una bolsa blanca y va caminando de atrás para adelante donde está él. Y con una voz, dice él, demoníaca, le dice, voy para allá, para allá. Él dice, bueno, es una vieja que entró, no tengo problema, la llevo. ¿Dónde? Para allá, bueno. Manejo hasta donde tiene que manejar y ya en un momento va a bajar. Es lo que pensó él, sin darse cuenta. Pero por el retrovisor, cuando miró, vio que la bolsa tenía algo raro. Que no era ropa ni tampoco zapatillas, sino que veía como que eran parte de brazos y piernas humanas. Tío. Puta, Y- turbio. Y cuando él descubrió eso, que imagínate un colectivo a la noche, ves eso, se le acercó la mina de nuevo, sería este ente, no sé qué era, capaz que una loca asesina serial, le dijo de nuevo, pero ahora le cambió la voz, lo que contaba el chabón, le cambió la voz, pero la voz era más gruesa, le decía, voy para allá, para allá. Él aceleró y ya llegó un momento que decía, de última me choco y acá morimos los dos. Sí. El colectivo se para solo sin que él frene y se le abren las dos puertas y sería ese fantasma baja.
Él llega a la terminal sin hablar, sin nada, y se queda sentado en el colectivo hasta que se dan cuenta que está sentado en el colectivo, imagínate. Y Está bien. claro, el trauma. lo encontraron con un trauma que... Y ahí donde le contó al mejor amigo, sería compañero de trabajo, de la misma línea, le contó, y terminó en el loquero, de acá de Buenos Aires. Acá Y no en también el están loquero. hablando en el chat del tema de La Llorona. Acá, bien, acá en mi trabajo, al fondo hay arroyo y se escucha gritos. Gastón Nieva, si podés escribir una historia o algo que poco más para que la leamos, no tenemos drama, Dice que se escucha gritos en el arroyo, Si hay algo pero... paranormal que les pasen, estaría Claro, copado. claro, pero que comente mejor, ¿no? Que comente dónde, qué arroyo, qué cagazo, igual. Donde el trabajo, escuché gritos en el arroyo, ¿sabes qué? Es un cagazo mal. Imagínate estar caminando por un puente de algún lugar y de la nada se empieza a escuchar grito de alguna señora, algo así. No, es... ¿Sabes? Me cago encima, voy a muy corro. Que suene fantasmal y que suene maté a mis hijos. Bueno, la Llorona, yo sé que es mexicana, ¿no? Sí, es mexicana. Es mexicana, supuestamente una mina mató a los hijos, los ahogó en un arroyo y después busca venganza por los hijos encima que ella mató. Sí. Los hijos que ella mató va buscando venganza a la Llorona. Se arrepintió y después Claro. se volvió. Y acá es distinto el nombre de la Llorona. Tiene otro nombre acá en Argentina. Pero solo lo adoptamos como Llorona, ¿no? Claro, o sea, como Llorona. Y No, yo siempre lo escuché como Llorona, como claro, distinto. acá tiene otro, no me acuerdo, pero acá tiene otro nombre. Y La ella maricona. la de acá no ahogó los hijos. La Llorona de acá no ahogó los hijos. Lo mató. Nomás, ya está. No, ella busca a los hijos que le mataron. Es distinto. Sí, pero sí, o sea, le cambiaron la historia. Claro, le quemó la Ahí historia, ya tiene un solo eso te sentido de por qué busca venganza. Acá ella Claro. lo mató y después, no sé. digo. Busca venganza por los hijos que ella mató porque supuestamente el marido la dejó. Ah, El marido la dejó. Y ella busca venganza de... claro, busca de los hombres, ¿no? Sí, mata a los hombres. Y en realidad mata a todos, ¿no? Claro. Te lleva y te ahoga. Así, literal. Te lleva, te qué arrastra y te cagazo. ahoga en un río. Qué O cagazo. sea, literalmente está al pedo. Volvió Claro, a la vida, digamos, está ahí al pedo porque, o sea, es una venganza que no existe. ponete a pensar, no sé si viste esa película como la de Jason, que Jason es un tipo, un ente muerto, que un zombie. Jason es un zombie, zombie, tipo un ente que es un demonio en realidad. Bueno, puede ser lo mismo la Llorona también. Claro. Puede ser un zombie. Acá Gastón ya... Ah, ahí mandó. Sí, Jason es como una especie de zombie y por eso es tan fuerte y cuando lo apuñalan y todo eso no le hace nada. Pero no estás hablando de Jason Borges, ¿o sí? Sí, estamos hablando de Jason, que tiene algo parecido. Ah, Mira, Gastón Nieva dice, yo trabajo acá en los penales de Seiza. En el fondo de esos penales recorro un arroyo larguísimo que se escucha de las garitas que gritan. Pero si le das bola es peor. Hace un ratito salí de ahí corriendo y lo escuché. no, boludo, ¿Sabés cómo salió me de metí? recorrida. Salí de recorrida y lo escuché. ¿Sabes Claro. cómo le metí al paso? Pero igual soy de la gente que no cree nada y de eso no le tengo miedo. Pero Sí, si no le tenés miedo, ¿por qué pero- corres, boludo? Claro, quédate ahí ¿Por qué grabado, corre? boludo. Andá, fijate qué capaz que dice? está matando a alguien, boludo. Claro, quédate grabado con el celu, ¿sabes? Una suerte. Digo. Ay, lo subimos acá, boludo. Ay, no Claro, hacía dale. nada, ¿viste? Pero dejaban que se muera la persona con tal de subir contenido. Estamos esperando tu video, nada más, así lo subimos. También está eso de que dicen de que si vos le das más pelota y vos lo grabás y más Exacto. eso, Sí, más- dice que si vos le prestás más atención, más te aparece. Es como también con todo, dicen también con los espíritus, con los demonios, que si vos le prestás más atención o le das más cabida a eso, más fuerte es. Yo creo que es más, lo que es más, se hace más fuerte es el alimento que le está dando a tu cabeza creyendo y creyendo y creyendo y creyendo hasta que en un momento vas a ver Claro, algo que en un tu momento te cerebro- volvés paranoico, en un momento te volvés paranoico, perro. Es que tu cerebro, boludo, te va a transmitir la imagen de lo que vos tenés ahí. O sea, qué sé yo, es
Vos cuando sos chiquito te enseñan a hablar, todo, y de tanto enseñarte te queda en el cerebro y ahora estamos hablando Creo que no es por el eso tema mismo. más. Creo que no es el tema más de Con enseñar, esto es pasa más lo de mismo. aprender, de escuchando. Y también estamos hablando, de nuevo digo, lo que me dice Sanko, histeria colectiva. Puede ser también una. Tanto que vos decís, todos la escuchan, la terminé escuchando yo también, sin darme cuenta. ¿Entendés? Claro. Como que te hace tanto la cabeza aunque no crees y lo terminas viendo. Claro. Bueno, ahí Yo vi- Gringo. ¿Y el video lo encontraste? No, estaba buscándolo, ¿sabes por qué estoy tardando? Porque estoy buscándolo, me parece que estaba en un compilado el video. ¿Sabes qué otra No, cosa? no. ¿Ustedes no escucharon eso de los hombres sombra? ¿Qué? Sí, los hombres son, no, sombra. Sí, los hombres No, sombra Mirá, que son. me hiciste acordar, me hiciste acordar. que Yo, tienen viste, una- me van tirando data y yo, porque viste que yo soy un recopilador de cosas paranormales, entonces. Sí, la vas recordando. Me voy recordando. Yo me acuerdo yo tengo una abuela en Corrientes que me contaba que mis tíos, no más chicos, que la llamaban siempre llorando, que veían un hombre parado en la esquina que era una sombra de la cama, ¿no? Ellos ponerle que vivían en una cama, ¿cómo le dicen? Una cama cucheta, la doble. Ah, Veían siempre un hombre Era. de sombra parado en la esquina de la pieza, ¿no? Entonces mi abuelo siempre iba. Siempre iba y prendía la luz y no veía nada. Siempre iba y no veía nada, siempre no veía nada. Hasta que un momento dice que a mi tía, que mi tía debe tener unos 30 y pico ahora, 30 y más monedas, la agarraron de las patas. La no, agarraron yo de las también patas. veo. No, a mí Y también. pará, y entonces mi abuela agarró y ¿Qué? la sacó de la pieza y se fue afuera, ¿no? Contándole a todos los vecinos, contando a los vecinos, y que se empezaron a encontrar entre vecinos que a los hijos les pasaba lo mismo. Aparece una sombra en la esquina y que llega un momento que después los tocaba. Le agarraba las piernas, les tiraba el pelo. Hasta me mostró un video que en Corrientes, salió una noticia en Corrientes, que había un hombre sombra atacando a los niños. Que decían que era un brujo. No. Yo también. Mirá esa historia que me hicieron acordar ahora, que es muy god. Que Yo tengo que también vi un encontrar. video más o menos así similar de que, o sea, un hombre está durmiendo así tranca, lo está grabando la cámara y les pega como algo, como un agarrón, ¿viste? Como cuando te agarran y te arrastran así. Sí. Bueno, y después el chabón se pone a llorar así en plan, no sé. Estoy recagado. No, olvídate que no sabía un cagazo. Y eso del hombre Planes. sombra dicen que puede ser o espíritu de persona o demonios. O... Sí. Bueno, mi abuela me decía, me decía que que era un brujo. No sé, ya sabes, la creencia de cada uno, ¿Ustedes no tuvieron parálisis de sueño alguna vez? millón. No, por suerte no. Yo sí tuve Yo parálisis sí, de yo sueño. también. Un cagazo te da, intentás moverte así con toda tu fuerza y... O sea, te movés ya cuando intentás con toda tu fuerza, en plan. Pero al principio te intentás mover y es como que si tuvieras todo duro, ni siquiera te puedes mover. Sí, es muy, medio turbio, medio turbio. Acá Gastón dice si no les pasa que cuando están solares en la casa, sienten a alguien más, una presencia, algo al lado. Pues, primero. Eso lo hablamos al principio, sí, sí. Primero Suele lo que tenés pasar que hacer, primero que tengas que hacer, Gastón, si sentís que hay alguien en tu casa, amigo, prende un saumerio, hace algo, yo qué sé, llama a un Sí, pastor. ¿no? O sea, Ah, Claro, pero vale. ¿qué va a llamar el No, pero igual sí, o sea, cuando estás solo así, y más a la noche que estás al pedo, o sea, yo sé que, o sea, a veces puedes sentir algo y te dan como cagazo, o sea, y te la tenés que bancar porque estás ahí. No, sí, hay esa sensación de que sentí, viste, como, ay, qué mierda, me quiero mirar para atrás porque... No, Hay algo. a mí me pasa, algo. O cuando Y apaga la de luz, nada- viste. claro, o reflejo. sea, encima yo duermo todo oscuro en mi pieza, es oscurísimo, y encima yo tengo como, viste que cuando se te forma la silueta de tu pieza de algo, Claro. Mal, sí, la sombra. claro, y eso me da un cagazo. De última agarra la escopeta de la reliquia familiar y le encajas un escopetazo ese Emiliano. Ojalá Pero- tuviera una reliquia de escopeta. Sí, ojalá tuviéramos una escopeta, Emiliano. Y aquí le pegas un escopetazo, ¿no? Porque vos sentís una presencia, pero no sabés a qué. Te Si volá da el la moño. presencia, ¡pum! Claro, aparece sí. la mamá, Chao, no, el chabón disparaba, va a la casa de Emiliano, está todo cascoteado por todos lados, ¿viste? Es que sentí la presencia. Che, ¿por qué tu campera está agujereada? Es que sentí una presencia.
A cualquier cosa, dice. A lo primero que se mueva. Estaba el Boludo. perro ahí, era el perro que se fue a tomar agua, imagínate. Santi Sánchez, Santi gracias por el me Sánchez. gusta. Hijo de Hijo de- puta. Ah, No, y ahí la parálisis de sueño, bueno, la parálisis de sueño es supuestamente es cuando estás muy cansado, se te duerme primero el cerebro que antes que el cuerpo, ¿entendés? Entonces vos tenés el cuerpo ahí medio. Hay un tip para los que sufren parálisis de sueño, es que tenés que cerrar los ojos y tratar de mover el cuerpo. Yo, digo la verdad, yo tuve parálisis de sueño, lo probé y funcionó, sí funcionó. Para gringo que no sabe, la parálisis de sueño es que te despertás y tu cuerpo está dormido todavía. claro. Y no te podés mover, no te podés mover. Y claro, vos estás soñando y a estar desesperado por querer levantarte, tu cerebro juega una mala pasada y empieza a enviarte pesadillas. Y vos estás despierto viendo las pesadillas, como que no sé, que viene algo y te quiere agarrar las piernas, te quiere agarrar los brazos. ¿Ustedes No, llegaron no, a no, tener boludo, pesadillas en, no. en las que llegaron a gritar, en plan, cuando se levantan? No No tan sé así. si gritar, pero un sustito, corte, Claro. el famoso Sí. corte. No sé si gritar, sino que le pegó una piña a la pared, me acuerdo un día que me reventé la mano. No, yo una vez, escuchá esto, estaba caminando por la vereda, el sueño era así, y venía una moto chopera, pero grandote, ¿viste? La moto grandota. Y venía por la calle hacia los pedos y de la nada, plum, subió a la vereda, empezó, digamos, de la vereda al toque así como subió, se puso contra la pared y venía la moto así derecho, hasta que la vi, ¿viste? Cuando ves el farolito adelante de tus ojos, Sí. de la moto adelante, y es como que me levanté y dije, como que me pegó un julepe de casi me estrola, boludo, la No, moto. yo me levanté como súper, no me acuerdo qué sueño era, pero alguien me intentaba matar y cuando me levanto así, viste que todo agitado, pero yo pensé que iba a tirar un grito súper fuerte y al final fue como un grito ahogado, así como... ¡Ah! Así como ahogado, o sea, no salió el grito, Claro, fue fue como... como- se cortó. Se entrecortó. ¿Te diste cuenta? Oh. No, no estoy dormido. La de Sanco, ¿viste? Que habla A ver, acá mandó Gastón Nieva otro. No, perro, a mí me agarró re feo eso de las 10 de la noche, más o menos cuando había gente en mi casa despierto. O sea, yo estaba despierto, acostado, pero no podía mover y ni gritar. Y haciendo fuerza y fuerza no pude soltar, pero re feo, me levanté re No, loco. no. Haciendo fuerza y fuerza me pude. Ah, Ahora Ahora me que puedo digo. soltar. Re feo, me levanté re loco. No, sí, imagínate, están todos hablando y vos estás ahí tipo, que me cagué muriendo, pará, soy un espíritu. No puedo también mover el había cuerpo. escuchado, esta historia también No, había escuchado. es muy. Había escuchado que, no me acuerdo, que un chabón fue, yo que sé, a una pieza del amigo y se cruzó con la hermanita del chabón, supuestamente. Y después cuando el chabón volvió todo, o sea, era el hermano de la chabona, ahora que me acuerdo. Y pensó que su hermana estaba en la pieza. Bueno, él la miró así como de rojo, o sea, después se va otra vez al otro lugar y en la casa están viniendo los padres con su hermana. No. O sea, la hermana no estaba, o sea, el chabón se quedó como re lol porque pensó que la hermana estaba ahí. Tengo otro creepypasta que también tengo la imagen, pero la tengo que buscar, ¿no? Después la buscaré y la subiré en un momento. Los padres y los hijos se fueron de compra dejando al perro en la casa, ¿no? Claro. Y cuando volvieron de compras, entraron sería la habitación donde estaba el comedor y vieron que el hijo más chiquito salió corriendo y el hermano más grande empezó a gritar, que tanto al punto de que lo tuvieron que llevar a un manicomio. El niño, una vez que se despertó de la locura que tenía, imagínate, contó que vieron al perro sentado en la mesa con un tenedor en la mano comiendo cereal con leche. Bueno. Qué cagazo. Una broma que me hace un amigo siempre, imagínate que, ustedes imagínense y muy hipotético, que un perro les diga, nadie se va a enterar de que yo hablé. O sea, si ustedes le llegan a decir algo, los van a tratar de loco. No, sí, olvidate. Mal. Imagínate, no, sería muy... Creo que no se lo podés contar, pero ni siquiera a nadie, ni a tu. A Y nadie, vos- ni a tus conocidos, porque si ya contás eso, ya decís uno, este está re loqui. Y te lo replanteas vos Lo también, más- Te lo replanteas. ¿Estoy lo loco? ¿Estoy loco? Porque... ¿Quién Y escucha sí. hablar a un perro? ¿Entendés? Te tendrá a empezar vos.
No, loco, no, estoy no, limado. no, nada, ¿Entendés? nada, nada. Yo me conozco bien y sé que si veo algo así es porque existe, boludo. No, no, no venga con que soy yo el loquito porque eh, es lo que te digo, es Y un puede ataque de ser, puede esquizofrenia en ser, el cual puede yo te ser. puedo decir, no, loco, vi tal cosa, y capaz que lo vi yo, como te digo, creyendo esto, que yo estoy bien. Y capaz que empezó el ataque. Vos tenés dos maneras, o este se volvió esquizofrénico o vio algo en serio. ¿Eh? Y eso te das No, sí, cuenta a medida entiendo. que pasa el tiempo, si le pasa a otras personas, yo no estaba loco, ¿entendés? O sea, algo había. Claro, claro. Pero ponele, vos vas a tu vieja y le decís, che, vieja, malo el perro. Ah, me encierran en un manicomio a los 10 minutos. No, no, olvídate. Imagínate vos, te pones a pensar, me está hablando mi perro. Bien de la cabeza tampoco estoy. Vos ponele que mañana entramos de nuevo en el Discord y te digo, Facu, no sé lo que me pasó hoy, amigo. ¿Qué onda? No, boludo, no sabes, estaba en el patio y de la nada vino un gato y se me sentó arriba, me miró y me empezó a hablar, boludo. Me empezó a Fu, No, decir, el Samuel, perro me ¿vos sos empezó. gringo? Ah, vas a che, decir, vos estás re fumado, estás re no, loco, estás re drogado. Estás re LOL. ¿de cuál compraste, amigo, tío? Claro, o sea, sería algo que vos decís, che, pero por eso te ¿Estás digo, bien? ¿Estás si yo bien? tengo una prueba, si yo tengo una prueba, te muestro y te digo, no, boludo, mirá, pum, si la puedo obtener, ¿no? Porque si no la Claro. puedo obtener, ¿qué te voy a decir? No, boludo, vi un duende. Y sí, yo también, sabés que recién vi un avión que tenía 3 aletas en vez de 2. Y lo Claro. viste vos, nadie te va a creer, boludo, nadie. Cuando ves algo paranormal, nadie te cree. Nadie, 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 Ah, nadie, sí, sí. nadie, nadie. Nadie te cree. Y la verdad que es como digo yo sé que hay gente que lo mira, esas cosas, ve fantasmas, ve duendes, ve todo, por dos motivos. Una, o porque están de esquizofrenia, y otra, porque puede llegar a ser real. No tenés más motivos, solamente tenés dos. Y si todo recae en esquizofrenia y nada es real, entonces son todos unos enfermos. No O creo, cuando no creo. está eso de que todos estamos Pancho, Tomás, formados por gracias por el me computación. gusta. Acá dice, mira, che, en la bruja creen, aparte de la suegra. Y acá Emiliano Muñoz puso, y las tías. Ah, esas no eran, boludo. Hijo de mí. Y sí, las brujas. Bueno, las brujas. Y mira, ¿querés que te cuente algo que seguramente es Bruja, real? bruja. ¿Sobre qué? Sé que hay, pero Y hay de que creerle a eso, la bruja. de las brujas. Lo que sí sé que existen son minas grandes, quizá jóvenes no tanto, no conozco, pero hoy en día el término bruja, tenés la bruja, la famosa que se sube a la escoba y se ríe así, y la bruja esa, que deben haber mujeres que se creen brujas, pero por problemas de esquizofrenia, que yo no creo que hagan brujería. Y después Ah, tenés las brujas, hay algunas señoras, creo que sí, hacen brujería, que le bueno, saben un toque, pero no a son eso brujas iba, completas. a eso iba, a eso iba. Dale. Que hay brujas que son mujeres normales, no visten un sombrero tipo galera, tipo la escobita ahí, no, las brujas, las que vos La vas, bruja. entrás, te dice qué querés hacer, magia blanca, magia negra, a una persona, esto, eso sí, Claro. eso sí. La- Yo nunca creí en esas cosas que hacen, siempre lo vi como No, una no, sí, yo creo moneda, que cualquiera, nadie, no, prácticamente nadie cree. como que Pero es como bueno, una moneda que te como quieren lo del sacar, ¿viste? empacho. como poner, ¿sabes cuántas gitanas me crucé que me Eh, dijeron que te pones la mano y regalame, no sé, un sándwich milanés? Pues dicen claro, así, ¿viste? las Sí, sí, gitanas, las sí, gitanas sí, son sí, vivas y así. Vos le decís, sí. no, boludo, ¿a qué me querés dar la mano? Anda acá, a veces quieren plata. Pero Nada, sí, a mí no me te digo llegan que, ese sí. no te digo que hay, porque hay alguna bruja que hay. Yo sabía que le diría a la gitana, mira, el destino es hermoso, no quiero que me digas lo que me va a pasar porque Claro. es así, la vida que le toca a cada uno le va a tocar, por más que me diga. Mirá si me agarras la mano y me decís, te vas a morir dentro de 10 años. Amigo, Me, ¿sabes me, qué? me, Te me, crucé la me- me- cabeza. me voy a querer una idea en la cabeza, me voy a meter que. Entonces nada, deja. Estoy bien. Léete la tuya, léete tu mano mejor. Vos te vas a morir en 3 ¿Sabes qué? segundos si me sigues rompiendo los huevos, yo le diría. Claro, léete la mano porque me parece que en 3 segundos La va a te van, perder. te van a cagar a patadas. Loco, sin chamullo, ¿sabes qué me parece? Justamente el que yo les quería mostrar, que era una pareja de pibe, poner de mi edad 28 y la mina también, grabándolo, porque no lo podían creer, amigo. No lo podían creer y después lo están grabando así tipo tarde-noche y después ya es de noche, de noche, de noche. Y lo Claro. graban con la visión nocturna y se ve de las dos maneras, a la tarde-noche y después cuando lo graban. Y se ve muy cheto, amigo, cómo se asoma así por el auto a espiar si lo están grabando, si lo están viendo.
O sea, no sé qué carajo le pasa por la cabeza, si lo están grabando o no. Pero se asoma como a ver si lo están mirando o algo y se queda un toque ahí mirando. Y cuando lo ve bien al chabón hace y se mete de nuevo y aparece por el otro lado del auto, más atrás, mirando así, asomándose un poquitito, más agachadito. Y yo cuando vi eso, hay un montón de videos así de enano. Pero O sea, ese fue el único que yo nosotros dije, ya cuando hablamos así en cosas ya dijimos, al menos uno de esos videos es real. Uno de esos tiene que ser verdad. Bueno, chicos, yo me voy al bar. Ahora vengo. tranquilo nomás. Mandá saludos, eso sí. Me voy al Eso bar, sí, ahora vengo. eso sí. Siempre hay que ser educado. No, sí, olvidate. ¿Cómo está? No se movía el personaje. Me voy al bar, ahí estoy en el bar. Ahí está. Vamos a hablar de una historia de... Podemos hablar de una historia de bares ahora, ya que estoy en el bar, acá en Puerto Madero. A ver qué bar estás. A ver. Estoy en el bar de Puerto Madero. Hoy, viste, soy como Goku, me teletransporto. Está ahí. Pero. ¿Dónde Pero está en el ese bar? medio, pero estás en... Sí, estoy Claro. entre medio de la gente, viste. sí, como medio... Correte, guachín, te voy a dar una patada. Claro, claro. Hay que tener que fijar después, boludo, los cosos de movimiento. Los fondos con movimiento. Sí. Sí. Eso están. Yo me puse como en el ambiente, mirá, me puse una máscara. Claro, tuki. cagamos. Oh, esa máscara queda espectacular, Bueno, aquí hay uno que se llama La Mujer del Bar. A ver si sabía empezar a leer. A ver si te veo que es muy larga. Bueno, es demasiado larga, Ah, pero bueno. estás en ese bar. Yo pensé que estabas en el Claro. otro. En No, Hooters. No, estoy en el bar. No, en Hooter no puedo meterme ahí, disculpame. Ahora estamos en... No, es un restaurante. De hombres, Era creo. tu amiga de 1,50 m. Escúchalo, Emiliano. ¿Puso? Che, Está hablando de la bruja. Sanko, no. Y Sanko ¿qué le tuvo un pasó? problema técnico, se lo llevó una bruja hablando de brujas. Se le cortó el wifi, mañana nos enteramos que pasa la historia de Halloween que conté yo. Le entró alguien en la casa y... Bueno, aquí en la Yo historia se creo- llama La Mujer del Bar. Voy a leerla, luego voy a contarla, voy a narrarla. Vamos a A ver ver. si está buena, porque yo tampoco la sé. Claro. Y a mí le contando ustedes van opinando, ¿no? Aurelio tenía como unas costumbres de los fines de semana ir al bar cerca de su casa, viste, como nosotros, así cuando nos pita un sábado, pum, nos vamos de casa. A pesar de ser un hombre joven, no tenía novia ni muchos amigos, puede ser como nosotros también. Era esa clase de persona que estaban centradas en trabajar y llevar una vida solitaria. Claro, trabajar, cobrar, dormir y levantarse para trabajar, como todos. Claro. Y después, bueno, cuando el tiempo te hace un bar. Una noche especial, una noche de sábado, Aurelio se dirigía al bar. Ya eran tal vez las 9 de la noche. Y luego de caminar por la calle hasta llegar a ese cierto lugar, por su sorpresa, en el bar estaba cerca de su casa. Hoy estaba cerrado, poner. Sin ningún tipo de aviso, simplemente no abrió la puerta. Aurelio, maldición, se dijo a sí mismo. Él era un hombre de rutinas y no contemplaba que esto pudiera pasar. Sin más remedio que regresar a la casa lleno de frustración por no haber estado a su bar preferido, por no ir a la rutina. Repentinamente una mujer madura, vamos a decir linda, pero no por eso fea, sino más bien muy simpática. Le dice: buenas noches, joven. Veo que sabe beber algo, ¿no es así? Ojo, le ofrecen bebida a la calle, ojo. Así es, dijo él. Pero como ve, no puede ser, está cerrado el bar. Bueno, si me permite, me gustaría que me acompañe al otro bar, que si está abierto, soy algo mayor que usted, pero le puedo hacer compañía. ¿Qué le parece? ¿Usted qué opinan de esa, cómo se decirse? Se entregó. Así. Él, lo siento, señora, no estoy interesado. Un poco inteligente. Pero gracias por el dato. Caminaré un poco y buscaré otro bar. Que tenga buenas noches. Aurelio siguió su camino, dejando a la mujer allí parada en la noche. Luego de un rato de caminata, encontró un bar abierto. Bueno, dijo. A lo cual, algo solo, apenas si estaban el barman y una mujer sentada en la barra. Aurelio se acercó, se sentó justo al lado de la mujer y pidió su trago favorito. Hola, joven,
Pensé que no volvería a ver. Aurelio se dio cuenta de que esa voz ya la había escuchado. Trataba de la misma mujer, que la había visto hace rato. Pero, ¿cómo hizo para llegar primero yo al bar? Pero algo era diferente. La mujer que antes tenía el rostro lindo, ahora lucía algo demacrada, sin embargo, Aurelio no le dio importancia. ¿Usted otra vez? Se imaginó. Ella le responde, joven, ¿podría ir a su casa y pasar la noche con usted? Raro. Raro. Sí, raro, no, como es... Como Es medio raro, ¿no? Ahí... una señora que te diga, La ¿puedo pregunta así de pronto y sin sentido dejó a Aurelio casi se ahogó con el trago, claro, imagínate. Por la sorpresa totalmente sin palabras y con los ojos muy abiertos de la impresión. No se sorprenda, joven, soy una mujer madura. Pero usted me gusta mucho. Permítame ir con usted, ¿le parece? Por fin pudo reaccionar Aurelio a la propuesta, pero no de la mejor manera. ¿Pero qué le pasa, señora? Creo que mejor me retiro. Me ha arruinado la noche. ¿Está usted desesperada por amor? La mujer, muy dolida por las palabras de Aurelio, bajó la cabeza, pegándole totalmente en la barra. Aurelio dio unos pasos para salir del bar, pero al ver que tal vez fue muy grosero, regresó y dándole unas palmaditas en el hombro a la mujer, le dijo, perdóname, no quería hacerla sentir mal, ¿me disculpas? No fue mi intención. Claro, la mujer levantó la cabeza y giró el rostro hacia Aurelio, pero esta vez estaba mucho más cambiada. La piel arrugada, sus lágrimas eran negras, sus ojos estaban rojos, era como si estuviera cambiando con cada negativa de Aurelio. Y él se asustó, tanto al verla que salió velozmente de aquel bar a la dirección de su apartamento. Al llegar, ya era muy tarde, sus vecinos dormían, Aurelio tomó el ascensor, llegó a su apartamento y se acostó en su cama hasta quedarse dormido. Sin embargo, unas horas más tarde, unos golpes que provenían de la ventana lo hicieron despertarse. En aquel principio no vio nada, solo necesitó acercarse un poco para La que, señora. como un rayo, asomara un rostro de una mujer del bar, logrando asustar tanto a Aurelio que hasta tropezó y cayó en el suelo. La imagen de aquella mujer ya era algo fuera de lo normal, era la cosa más fea que jamás se había visto. Ahora incluso le faltaban dientes y una baba asquerosa salía de su boca. Además de eso, aún se podía escuchar cómo le repetía que lo dejara entrar. Quería pasar la noche con él, no le importaba las cosas que Aurelio decía ni cuántas veces que él decía que se fuera. Ella no le hacía caso, solo quería pasar. Lo más tenebroso es que él vivía en el piso 11 y la mujer estaba asomada a su ventana. Uf, qué No, cagazo. amigo. Una banda. Sorprendentemente, Aurelio se levantó del suelo, abrió la ventana y mientras la mujer intentaba entrar frenéticamente a su habitación, él la sujetó de su horrible rostro y la empujó fuertemente hasta verla caer al vacío. No. La mujer ni siquiera gritó mientras caía. Aurelio sintió algo de alivio, pero luego recapacitó. Tal vez la acababa de asesinar a alguien, pensó. Así que salió de su cuarto para bajar a ver si la veía. Sin embargo, para su sorpresa, al estar parado al área de las escaleras, escuchó una voz que provenía desde abajo, de la entrada del edificio. Esto le hizo mirar allí, al fondo, muy debajo, estaba la mujer, quien parecía estar mirándola, pero ahora mucho más horrible que antes. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esta mujer es un demonio!, dijo él. La mujer empezó a subir las escaleras desde abajo, pero sin dejar de mirar a Aurelio. Era algo totalmente bizarro, como que alguien podía subir las escaleras sin dejar de mirar a alguien. ¿Pueden imaginarlo? Y no solo eso, aquella mujer aceleraba más y más y cada vez más, y subía cada vez más rápido. En un instante, estaba ya en el piso 9, sin dejar de mirar a Aurelio. Parecía estar hipnotizada por la mirada de la mujer. Pero pudo reaccionar y entrar en su apartamento, cerrar la puerta, apagar las luces. Estaba tan asustado que se puso de rodillas en el piso, mientras luego de un silencio, una sombra se paró frente a su puerta de entrada y empezó a tocar la puerta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, loca?, le dijo él.
Oliverio no dejaba de temblar, pero luego de los golpes en la puerta cesaron y la sombra desapareció. Oliverio estuvo al menos más de 40 minutos sin levantarse del suelo. Estaba aterrado, pero logró hacerlo y acostarse en su cama, arroparse con la sábana hasta la cabeza, y justo cuando por fin sintió que todo había terminado, una voz le dijo: duerme conmigo. Una mano enorme en el rostro una mano enorme le cubrió el rostro, dejando por última vez ver sus ojos desorbitados por el terror que se duró el experimento de este momento. Amigo, yo me muero. Te dejó los ojos como te lo deja la de la llamada, así todo para arriba. Bueno, todo blanco. yo ni siquiera abriría la ventana la primera vez que el chabón la agarró de la cabeza y la tiró. Amigo, es... Imagínate, no. Bueno, es que alguno... Yo qué sé, si te invita una mina en un bar y están los solos... bueno. Amigo, Si sos- te voy a mostrar algo en Discord y quiero que, porque no lo voy a poder mostrar para que lo vean los que están mirando, pero Ah, pero yo después lo subo en el campo. no hace falta. Solamente quiero que me digan si en esta imagen en la que estoy yo, digamos ahora, que lo van a ver en el stream, como estoy, si no ven, eh, si no ven algo raro. A ver. ¿Las cortinas? Amigo. Mirá bien, Dos. ¿Qué Mirá mierda bien es? mirá bien atrás, Veo las fotos, ¿no? Veo las fotos. acá. ¿Qué es eso, amigo? Es un alto peluche, amigo, que está re turbio ahí, todo, no se le ven ni los ojos, está todo oscuro. Está mirando para acá y recién se le cayó una oreja. No, Ah, mentira, amigo. mentira, boludo, No. mentira, boludo, mentira. Está así, boludo, y recién miré y dije, nah, boludo. Recién me doy cuenta que está bueno encima el fondo, excepción de, bueno, la fotito. El peluche ahí re terrorífico, boludo, tipo, mirando. Mira, acá dice Boludo, que por se ve una monja. Para ver si puedo agrandarle la camarita un poco de gringo para que vean. Porque acá dicen que se ve una monja, ojo. Se ve una monja. Dale, boludo. Acá supuestamente se ve una monja. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? Acá supuestamente se ve una monja en el coso de Y le gringo. aparecía alguien atrás y le toca el hombro a alguien. Pero pará, ¿qué estás mostrando? ¿En la pantalla mía? No, te quiero agrandar la cámara a vos para que vean que... Porque dicen que ven una monja. ¿Dónde hay una monja? No sé, vamos a ver qué... Amigo, se acaba de mover un poquito la cortina de atrás, ahora sí se movió en serio, me pegó un Qué cagazo, amigo. cagazo. Si van a ver el directo, miren esta parte, espérenla y van a ver cuando digo ahí se está moviendo de nuevo, pero debe ser la correntada de viento de la ventana. Lo que me parece raro es por qué no se mueve la cortina de la otra ventana. Justo lo vi, dice, no, ¿qué? No, amigo, mirá, no, esto es muy turbio y esto pasa ahora, es genial. ¿Tenemos evidencia de paranormal en la casa gringo? Encima se ve una mancha negra. Imagínate. Hay una mancha negra, posta, esa mancha negra. No tengo mancha negra en la pared, bola. Te juro No, por mi vida. amigo. No, ¿eso qué? Pará. Mandame un WhatsApp. No, pero es que parece que pasar la mano por la cámara, a ver. Parece que es la cámara. ¿La no. cámara? Esa es la Sí, cámara, sí, la cámara, es la cámara. O sea, poné dónde está la mancha. Sí, es la cámara. ¿En la cámara? Porque se le ve Sí, en la cámara, no, Oh, amigo. Ah, se cae el peluche, viste, se cae el peluche. No, boludo, me pegué un julepe. La concha de la hora. Salí de ahí Creo que gringo falta. ahorita. Sí, es la mancha de tu cámara. Salí de ahí gringo ahorita, mirá, salí de gringo. Pero viste que es verdad, Esa- no tengo ninguna mancha. Es de la cámara, por lo que vos decís, está en la cámara, ¿no? Sí, pero no sé, algo vieron, mirá. Ahí están diciendo que... A ver si alguien más vio algo en el grupo. Ahí en el chat, que manden, no hay drama. Lo que sí, esta cortina, si me están mirando en Discord, esta cortina de acá, la que está como tirada, hace un rato se movió de una manera media extraña. Y la que está acá, es la que está en la ventana donde entra la corriente de viento, y esta no se movió. ¿Ves? Ahí se mueve un poco aquella, pero ahora se está moviendo un poco la acá.
Pero hace un rato se movió medio raro esta, y esta no se movió, estaba quietita. Bueno, mejor, boludo, más material. Salvar que mala. Ya. Bueno, ahí están diciendo que ven algo blanco atrás. Sí, 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 es una cortina que tenía, digamos, de lado a lado y se me cayó de un lado y quedó como colgando. ¿O Yo no? siento que en tu rato, no sé, siento yo que en tu rato algo va a aparecer por en la cortina y va a Tipo ser. tipo un screamer ahí en la Mal, no pantalla. están esperando eso, ¿no? Un screamer en la pantalla de gringo, ¿sabes qué? Morimos. Yo estaba como salgo corriendo acá, me olvidate. Ahí mirá, lo ponemos ahí, todo rojo. Chao. Más turbio todavía, mirá el peluche atrás, boludo. Ahí está. Una gana de matarme, una gana de ¿Sabes me acordé el peluche de los jueguitos ese de Freddy Night? Sí. Es el Ender, tío, ahí, mira. ¿De quién nos No, asustaba, parece? capaz que se pegan un cagazo, porque capaz que mi germo pasa por atrás, pero para acostarse, pero no. Ahora No pasa creo por que dormida, sonámbula. No, ¿te imaginás? O se me asoma así despacito. ¿Qué me hace carajo? cagar. Sí, boludo, ¿qué carajo? Debe ser un cagazo de que se te ponga y que te roza así despacito, en plan, ¿viste? Así en plan. Te toca Claro, despacito. o que yo estoy ahora transmitiéndole a ustedes, mirando, yo estoy concentrado acá mirándome a mí mismo acá en esta página y que aparezca de este costado, porque va a aparecer de este costado que está todo oscuro, así, tácate, no. Como el chaboncito de. Deja, no miro mal a nada, Abuela, boludo. me vas a romper el corazón. Mi tomá. Creo que no debería haberlo hecho ahora que. ¿Alguien escuchó la historia esa que hay un millón de tacitas que te lo encuentran también? Porque vos preguntás si a alguno le conozco que le pasó. Del chabón que le parece una mina hermosa y le dice si me puede llevar a un lugar. ¿Dónde? Ese la estaba pensando. Al cementerio y la lleva al cementerio y cuando llega dice, acá está mi tumba, y se va. No sé si es verdad, pero a varios taxistas le pasa esa historia. ¿La escucharon? También la historia esa de que los taxistas llevan a una chabona, después van a la casa y no vuelve más. Y después dice, esa chabona se murió. Bueno, acá en el cementerio que tenemos acá, que está enterrado Jorge Ginsburg, es un cementerio judío. Mm. La famosa, o sea, te hablo de una, ¿cómo podríamos decirle? Eh, una leyenda del barrio, no, tiene un nombre. Una Leyenda cripta del urbana, barrio. leyenda urbana, leyenda, sí, leyenda urbana. Y bueno, pero es de acá del barrio, digamos, o sea, no es que es algo que lo conoce mucha gente, porque está la famosa dama de negro en el cementerio, de noche, obviamente, Claro. que yo al principio, viste, no, cero, viste, no, o sea, como te digo, viste, como te dije, no, paranormal a mí casi nunca, creo que el 99% de mi vida nunca me pasó algo paranormal, ¿no? Pero estas cosas, mientras más me voy acordando, ¿no? Yo laburaba, tenía 16 años, laburaba en una pizzería, viste, de delivery, con la motito, toda la bola. Y salíamos con un grupo de pibes que éramos todo un quilombo, éramos un quilombo. En fin, fuimos con todas las motos al borde del cementerio porque o sea, es gigante y tiene un paredón y, o sea, no es que hay seguridad en todas las cuadras, no, olvídate, sí es gigante. Bueno, frenamos todas las motos en un lado de la pared del cementerio, colamos, o sea, entramos y nada, jodiendo ahí adentro, ¿viste? Haciéndonos los guachos pistola, como Sí, dice mi amigo, abuelo. ven algo atrás mío, pues yo no veo nada. ¿Atrás tuyo? Sí. Ah, ¿en la transmisión? Qué Fijo. hijo de puta. ¿Sabes Bueno, por cuestión, hijo de boludo, que puta? estaba Ojalá te la mina. aparezca algo. La mina ahí voló en el cementerio, con un ramo de flores en la mano, caminando, era como las 2 de la mañana. Por hijo de puta, ojalá que le aparezca algo. Ahora no me estaría apareciendo nada. Ah, ahora sí. Bueno, Pero sí. es lo que te digo, esos fondos, pero animados, uff. Dale, sigue con la historia como era para que te corté la historia porque bueno, pero bueno. Dale, no escuché bien. No, que... o sea, entramos y estábamos boludeando como si nada, amigos, rompiendo las pelotas, somos re malos porque pasamos el paredón del cementerio y somos re buen, no sé, boludo, haciéndonos los creídos, ¿no? Claro, lo ponemos. Claro, como que, no sé, nos recibimos de abogado, ponele. Y bueno, cuestión que estábamos caminando por ahí y en un tiro uno dice, guacho, miren allá. Y no sabemos hasta el día de hoy si era una mina, un chabón o qué carajo. Deducimos que era una mina porque estaba toda vestida de negro, ¿sí? O sea, tipo un vestido negro, vestido más que vestida ella de negro, un vestido
negro. Es, Y estaba caminando con un ramo, boludo, de flor en la mano, como a las 2 de la mañana, en el cementerio, como si fuesen las 2 de la tarde y vestirse de negro. que si ustedes en el grupo eran poronga, entonces la chabona era super poronga. Olvidate. Olvídate, porque, amigo, en un tiro, ese cementerio tiene árboles adentro. Pero no árboles que vos decís, se mete atrás de un árbol y te... No. Tiene quizá en el sector donde la mina desapareció, que eso es lo que quiero decir, estaba caminando desde que nosotros la vimos derecho hasta un sector donde no la vimos más porque era todo oscuro, porque eran los Yo árboles también. las partes de arriba que bajaban mucho hasta abajo y hacían todo sombra. ¿Entendés? Se metió ahí y no la vimos más por la sombra porque estaba vestida de negro. Entonces, bueno, pasó eso. Y Y ustedes bueno. no dijeron nada, o sea, ustedes dijeron, mirá, y la chabona se fue, desapareció ahí. No dijimos nada, no dijimos nada porque en el momento está bien que tenemos 16 años y nos creíamos los más poderosos del mundo. Pero ¿qué Pero pasa? vos- No le mucha importancia, después te pones a pensar, como pasó a mí con los duendes que le conté que. No, es que, a ver, ahora tengo 28. Claro. Si yo voy al cementerio a las 2 de la mañana, por X motivo, y veo algo así, yo voy a hacer lo mismo que hice a los 16, vámonos. Yo le dije a los pibes, vámonos, porque uno decía, ay, vamos a ver. No, ¿qué vamos a ver? ¿Estás loco? Vámonos a la mierda, vámonos a la re mierda. Y sí, y éramos, Uno no dijo, sé. vamos a ver. Uno dijo, vamos a ver, amigo. Uno dijo, vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Que no sé qué, que no me quedé con la duda, no sé qué poronga dijo, ni me acuerdo. Pero quería ir, uno solo. Después todo como que se quedaron a la disputa de a ver si alguno se quería ir, ¿viste? Y salté yo, olvidate, dije, vámonos, ¿qué querés? ¿Vos? Andá. Le dije, nada, bueno, no le dije anda, ni en pedo. Le dije, vámonos, boludo, no seas tarado, vámonos, porque... sí, Y nos fuimos todos corriendo a la mierda. Uno tenemos 16 años, viste, la típica de boludito, te haces el poronga y terminás yéndote corriendo, porque te pasó algo que no lo podés creer y nos subimos toda la moto, nos fuimos a la mierda cuando cruzamos el paredón. Pero mirá lo que me hicieron acordar, de verdad, boludo. Sí. La mina caminando era un Y bulto, eso es era lo un único bulto negro, paranormal que te boludo. pasó. Y creo que, viste que yo creo que ayer les dije que a mí paranormal, digamos de esto que les estoy hablando ahora, por ejemplo, no me pasó nada en ese sentido. Pero por eso, quizás porque no lo tomo. Esto primero no me lo acordaba ayer. Y tampoco creo que lo pondría como algo paranormal, porque podría ser no un ente, es una mina. Dicen que es una chabona que desde que tiene 30 años que está ahí. Y supuestamente tenía 40 cuando fuimos con los pibes, así que deduzco. Yo tengo 28, 16, 12 años, debe tener 42 pirulos, debe seguir yendo vestida toda de negro al cementerio no sé, a asustar gente, qué sé yo. Y sigue vivo. Y si sigue vivo acá, si no entró un chorro de tumba, boludo, y le metió 3 corchazos y era el abuelo Facua. No sé, para mí que debe seguir, no creo que nadie se atreva a hacer nada, tipo... Nah, yo no creo que sea una señora. Y si es una señora, no creo que esté tan bien de la Es que cabeza. nadie para sabe irse si al es una cementerio. señora, si es un tipo. Yo dudo ahora que es un tipo porque vi la película esta de La Monja, creo que resultaba que era un tipo, Claro. que era el tipo era gay, se vestía como mujer, todo y bueno, y es la monja, o sea, sería en realidad el monje, pero como era tipo, no sé si gay o le gustaban nada más, Uno dijo, vamos a ver. es la monja. Uno dijo, vamos a ver, la monja en realidad. Y bueno, y es la monja, Balak, es el demonio Balak. Entonces, bueno, desde ese momento que tengo eso en la cabeza, ahora que estoy contando esto, deduzco que no sé si será una mina vestida de negro. No, me estoy confundiendo con otra película, hermano. No era Balak, la monja. Era otra película, creo que era Insidious, creo, puede ser. Que se vestía de negro, también, se vestía de negro, era también así algo parecido a lo que vi yo. O sea, se vestía de negro. Compartió el video. ¿Qué video? ¿A dónde estás compartiendo? No, se compartió el video, digo. Me llegó la notificación. Bueno, dale, sigue contando. No, dije que esto sí seguro lo voy a encontrar porque es una película re taquillera. La que te digo yo, que es que en realidad es un chabón. ¿Cómo se escucha esa notificación, bro? Sí, mata. Parte la oreja.
Ah, pero está bien, boludo, porque cuando le dan follow o lo que sea ahí, bueno, no vi si es por suscripción o qué, les aparece de golpe ese volumen, bla. No, imagínate tan buena la historia, me hiciera aparecer eso así y me mato el miedo. No, que con las donaciones, bot. Cuando se van a hacer lo que van haciendo y nos morimos. Oh, boludo. Así que te Bueno, a parece la dama de negro en tu barrio. y la famosa dama de negro, así se llama. Yo la vi una sola vez, así que no sé si. Pero la viste, boludo, no decís, es un mito. Es No, yo que la vi. es eso, ¿viste? Uno te la toma como, dale, sí, mirá si vas a ver. Es que yo mismo aclaro, yo no estoy diciendo que vi un fantasma. O sea, vi una persona. No vi algo Claro, fantasmagórico. Vi una persona vestida en un vestido de negro a las 2 de la mañana. ¿Y qué poronga querés que te diga? No, es normal, boludo, es normal. no Siempre se entramos en olviden. el cementerio y a las 2 de la mañana y es normal, ¿eh? Hay toda No, gente vestida de negro. Claro, nada que ver, boludo. yo no entraba, no, re normal, entré al cementerio a las 2 de la mañana. ¿A qué? Un chabón en bola. A hacerte el malo. Sí. Sí. Mirá, ahí está, ¿ves? Mira, la película esta que hizo el que hace de Harry Potter, hizo una película que se llama La Mujer de Negro. Y es más, mira, hay funciones en el teatro, en teatros que se llama La Dama de Negro, la Dama, o sea, existir existe. No sé si la Claro. habrán apodado así porque, bueno, estaba vestida justo de negro, pero ves, ahora que me estoy fijando acá, es como una leyenda, qué sé yo, de la mina. Igual Bueno, creo que, no sé si es la película esta de Harry Potter la que yo vi. Mm. Creo que sí. Sí, vos sabés. hay nada más negro de Harry Potter que después se termina suicidando o algo así, ¿no? Es como que le mata al hijo, puede ser. La mujer de negro se llama, no la dama de negro. Claro, claro, la mujer de negro, nada más negro. La dama de negro, si buscas, vas a ver que te van a aparecer teatros en show, la historia, digamos, la leyenda. ¿Vieron la película Smile? Sí, la que lo mencionás 3 veces y te aparece. Sí, es. O 10 veces, no me acuerdo. Sí, sí, no. También hay una película muy buena también que recomiendo que es. No me acuerdo. Aterrados. ¿La visto? Es argentina. Aterrados. Mm. Es muy buena película esa. Es más ficción que real. Te das cuenta que. ¿Qué? Acá, que es una película. Pues si empieza terror, bueno, son de fantasmas, ¿no? Al final te das cuenta que te vuelve la cabeza. Tienes que verla, está muy buena. Así puedo. Acá. Bueno, y Piti, una historia Es la, pe- más. es la película, mirá, ahí te voy a compartir pantalla, mirá. Era de Insidious, ¿viste? Te dije la película de Insidious. Ah, la película en sí. Es esta, pero es un chabón, en realidad. Claro. Sí. Es un chabón que se peló, se maquilló todo y se puso, digamos, toda la vestimenta así tipo de negro. Acá tenés una escena de la Incidio de película. Incidio de la que. La que el Pito lo atrapa a un La que, espíritu, ¿no? la que ni bien empieza la película está todo bien, hasta el momento donde empieza a llorar el bebé en la habitación y la mina cuando va a la habitación se ve a través de la telita de la cuna que está la mina toda de negro vestida del otro lado, mirando al bebé y la mira a la mina y Sí. se le acerca de golpe así tipo ataque fantasmal y le dice, ¿cómo fue que dice? Déjanos en paz, le grita con esa voz diabólica y plum, le mete un bife. ¿No viste esa escena? ¿No te Sí, sí, acordás? lo vi. Está muy bueno. No me acuerdo qué le dice, pero le dice, sé que le dice, le La, mete un la bife que a la mina. se afila las uñas con el coso. Esta parte está buena. No, esa película sí que te hace cagar, ¿eh? Bueno, Piti, ¿te querés contar algo? Pues ya estamos a las 4. ¿Qué terminamos? ¿4:30? Terminamos 4:30, che. Mm. O quiere meter un poco más. Y yo tengo una O, historia. Yo meto o una nos historia, si querés. tiramos, o nos tiramos un jueguito mientras.
Claro, no, yo decía, lo hacemos hasta 4:30, hasta que digamos nosotros en algún momento tenemos tal y tal horario para que la gente ya sepa, los que entraron hoy, si Y alguno le ahora gustó. subiste, ahora va a ser tipo un stream de prueba, tipo capaz que no puede tener un horario, tipo arranquemos a las 10 hasta que. Claro, le ponemos ya un horario al Hasta principio de fin claro, para que ellos sepan y digan, bueno, en este tiempo ya sé que empiezan y los puedo ver hasta tal hora. claro. Porque hay gente que dice, ah, mirá, de 10 a 12. Bueno, a las 10 no lo voy a poder empezar a ver porque estoy viajando al laburo, ponele. Y te Claro. empiezan a ver a las 11:15 y vos estás ahí, ¿entendés? O sea, los horarios voy con eso. Pero ¿Escucharon la yo historia imagino de la. también. ¿Escucharon la historia de la mano huesuda? No, Con la mano huesuda. La mano huesuda. la mano huesuda. La de los locos Adam. La No, mano no la huesuda. No te voy a mentir. Dice, No la- una niña de 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal. Cenaron, se rieron. Pará, que bancame que te corte, pero le quiero contestar algo a Gastón, porque no le contesté nunca nada, y bueno, acabo de ver que tiró el anda para allá, vos lo hubiera dicho. Creo que me está diciendo por cuando conté lo del pibe que quería ir solo a ver a la mina, que decía, vamos, Claro. vamos. Si lo dijo por eso, sí, no, me estaba cagando de risa hace un rato porque estaba leyendo el comentario y dije, qué botón, boludo. Bueno, dale, sí, la mano de hueso, bro. Disculpame. Empieza nada. Una niña de 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal. Cenaron, se rieron un rato, charlaron juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer los labores de la costura. Y la niña se puso a ver tele. Pero de repente, a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. Está oscuro, dijo la niña. No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor. La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro. Por lo que se arrimó a una pared y fue papeando y talteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando. Claro, porque imagínate, todo oscuro, no podía encontrar el interruptor. Ah, Y la de re- típica. Esa pasa, esa pasa. Tipo, viste que, como decía, Gastón, como decía Gastón, que sentía algo en la espalda. Basado en hechos reales. Y de repente notó como que una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. Ahí vas. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces la niña está con tratamiento fisiológico. ¿Qué pasó? Si solo están ellas dos en la casa y la abuela estaba cosiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Qué ¿Estaban las pasó? dos? Estaban las dos en la casa y de repente agarró una mano huesuda y se la llevó al baño. Ella Sí. salió corriendo y se fue con la abuela. Sí. Y ella ahora está con tratamiento fisiológico. Es una historia real, la mano huesuda. Estoy contando. ¿Tratamiento qué? El psicólogo. Ah, psicológicos. Ok. Claro, mandó al psicólogo, está internada, está en un manicomio, creo, ahora sí. ¿Y? Bueno, tío, ¿qué pasó si estaban las dos solas? ¿Qué vio la niña? Es el tema, es lo que se plantean acá. Y yo siempre te voy a decir lo mismo, boludo. O real o esquizofrenia. Y No viste, te estamos puedo hablando de decir una niña, viste, estamos hablando de una niña, ¿entendés? Vos decís. Una nena no te va a mentir. Y más sí, se no quedó puedo. se quedó loquita. Pero viste que yo el otro día también les comenté lo de mi hermana. Que yo no veía nada cuando éramos chiquitos y ella estaba llorando porque decía que veía una virgen toda con sangre. Sí. Y bueno, boludo, ahí tenés. O sea, yo quizá ya no diría que, bueno, mi hermana está re loca, sufre trastorno bipolar. O sea, ya eso tenés una explicación y tiene problemas bastante psicológicos. O sea, te da la solución a lo que ella vio de chiquita. O sea, esta está loca, ¿entendés? Porque mi hermana la conozco, está loca. Está, o sea, mentalmente no está, digamos, en sus cabales, perdón que lo diga, pero es la verdad. O sea, la quiero mucho todo, pero bueno, a veces hay que ser realista, ¿no? Con las cosas. Pero bueno, cuestión. Ahí tenés, boludo. Ahí tenés, o sea, tenés dos maneras. O algo en la cabeza no está funcionando, o es real. No estoy diciendo que no, ¿eh? Estoy diciendo eso. O es real, o algo en la cabeza no anda bien.
Algo está pasando. Y sí, obvio. Nada puede manir sal, ¿no? Claro. Mucho esquizofrenia puede ser también, boludo. Y yo le digo esquizofrenia porque es, digamos, la enfermedad crítica que te hace eso, ¿viste? Te hace ver cosas que no están, te hace sentir cosas que no te están pasando. Eh, Nosotros, quizá ustedes no. Yo, bueno, ya más o menos sí, porque estoy en un momento me pintó averiguarlo. Es más, lo podrían hacer ahora. Ustedes pongan en Google o averigüen por su cuenta, sus fuentes, qué síntomas te provee la esquizofrenia y la esquizofrenia paranoica. Busquen eso. Y cuando vean lo que dice, ahí se van a sacar un montón de dudas también claro, no. De No, corte, sí, este. acá. Pero no descarto que existen algunas cosas. Algunas cosas existen. Yo en los enanos, viste que estábamos hablando también ayer de eso y no, nada, cero. Y hoy Claro. también, ¿ves? Me pasó lo mismo que hace un rato. Me acordé del video ese que vi. Y capaz que todo montado, pero amigo, estaba espectacularmente grabado en 360, en calidad 360. Y se veía el gnomo, duende, no sé cómo le quieras decir, ahí volvió asomándose. Primero se lo ve como corriendo escondiéndose. Y después se asoma para el chaboncito que lo estaba grabando, o sea, lo que veríamos nosotros, ¿no? Se asoma así, se queda un rato y va moviendo la cabecita y cuando llega a la cámara, pum, se mete así rápido de nuevo, atrás del auto. O sea, estaba en un costado del auto y después aparece atrás del auto, o sea, desde la parte del baúl, asomándose, digamos. El auto estaba estacionado, digamos, y aparece por atrás, digamos, del auto así, asomándose. Y lo mismo, boludo, y el chabón lo va a buscar todo y cuando lo va a buscar no lo encuentra. Y cuando apunta para un lugarcito así que se da vuelta, lo ve que se estaba yendo corriendo ya. Pero bueno, no sé, viste. Por eso te digo, hay Mm. tantas cosas, boludo. Igual ahí recién puse para buscarlo ese video. ¿No? Igual de YouTube borraron un montón, una banda de videos que algunos se veían muy piola. Ahora ya Y no sé. este yo no lo encontré, ¿eh? Hay una Así historia, que, hay una yo historia, voy a contar yo otra historia encontré que posta. esto, ¿eh? ahora voy a contar otra historia que esta historia es, no Culminamos. hablemos de, no si con esta historia ya terminamos, terminaría todo, ¿no? Es una Dale. historia, no si Escuchame, pará. se, Acordate cuando terminemos lo que hablamos ayer de... Te lo tiro tipo... Ahí te lo tiro al privado. Ahí te lo tiro al privado. Dale. ¿Qué ibas a eh, contar? esta es una La historia. historia, no sé si hablamos de terror, no sé si hablamos de asesinato, no sé si hablamos de, va a ser un poco triste, un poco dejarte pensar para la noche. Te deja pensar para el día, pues ya son las 6 de la mañana casi, ya son las 4. Vivian era una hija y una madre japonesa. Ella estaba separada del marido, entonces vivían eran, dentro de todo eran de plata, entonces tenían una gran mansión. Ella dormían en cuartos separados. La niña tenía 5 años, que sería la hija, tenía 5 años. Entonces, ella no siempre dormían ni lo mismo, dormían separadas, no le importaba nada, ¿entendés? Nunca pasaba nada raro tampoco con la casa, entonces ella tenía un perro llamado Pupi, ¿no? Que Pupi era su perro, era un caniche hermoso, viste esos caniches que lo van y los peinan, que le pintan las uñitas, todo. Era un caniche, todo lindo. Alrededor de las 3 de la mañana, la mujer se levanta entre, no gritos, sino llamada, como una nena que te hable de 5 o 4 años que te diga, mami, mami, mami. La madre le responde, ¿qué hija? El ratón Pérez se está comiendo a Pupi. ¿Cómo se está comiendo a Pupi? Hija, anda a dormir, decirle que se acueste a dormir. Decirle que deja a Pupi y se acueste a dormir. Y vos también, acostate a dormir. Vuelve de nuevo la nena, a mí. Dice ratón Pérez que no quiere ir a dormir. Decirle a ratón Pérez que se vaya, ella le dice, decirle a ratón Pérez que se vaya a acostar, porque si no me levantaré le voy a pegar. Bueno. A razón de las 3 de la mañana, la nena sigue escuchando ruidos. Entonces la nena se levanta, va a la cocina y le dice a ratón Pérez. Dice mamá que si no te vas a dormir, te va a pegar. Al que ratón Pérez le responde, quédate tranquila niña,
yo ahora, después de que termine de comer a Pupi, voy por ti. Cuando la madre se levanta al día siguiente, ve que la niña no estaba y que en el noticiero se había escapado en el manicomio un loco que le decían el Ratón Pérez. Esa fue la historia. La última historia. Me encantan esas No. historias que terminan fulminantes, boludo. Esa fue la última historia. Mirá, ¿yo puedo contar una? Sí, sí, hay... sí. Esta como, si querés, era la última, o si querés seguirle después, pero esta es una que leí de un Reddit. En Reddit también podríamos buscar historia de terror. Sí, claro. Bueno, esta. Una noche que pasé a mi perro en un terreno cerca de mi casa, donde había muchos árboles diferentes de frutas, siempre se sentía un ambiente siniestro y oscuro. Pero yo nunca le tuve miedo a la oscuridad, así que fui para que mi perro corriera libremente. En eso me puse a ver a mi alrededor porque sentía algo cerca de mí. Así que en mi mente dije, aquí es donde aparecen los fantasmas. En ese momento detrás de un árbol algo asomaba la cabeza y se queda viéndome. Se queda viéndome fijamente. Aunque no parecía tener boca ni nariz, solo ojos, estaba en unos 3 metros y no podía moverme. Me quedé paralizado del miedo. En eso veo a mi perro, se queda quieto, a mi lado viendo hacia eso. En ese momento le pongo la correa y me comienzo a mover, acercándome lentamente. Cuando estaba un poco al verle su rostro, se oculta y se cambia por una rama del árbol. Solo me quedo correr hacia mi casa con mi perro. Volví a pasear a mi perro por ese lugar, pero nunca volví a ver esa criatura. Ahí te queda. Ya, Y no dice, no. una onda Qué Slender. Claro. Sí, claro, una Como criatura que- ahí. Como que tampoco Realmente. especifica bien la criatura, ¿no? Pero. ¿Sabes a qué me hizo acordar? ¿Ustedes vieron el juego ese que salió nuevo que se llama The Mortuary? Que trabajás en una morgue y tenés que abrir a los chabones, rellenarlo y eso, que hay un bicho blanco que siempre Sí. te aparece de la nada. Sí. Me hizo acordar a eso, porque dijo no tiene nariz ni boca. Creo que este sí tiene, pero... Acordándome eso, tengo otra historia de ese estilo. Pero yo Ya, ya tirá. creo que. O la dejamos para la otra sesión, ya, porque es. Como quiera. Tirando mucho y. Bueno, la historia es así, voy a contar, pues ya está. Ya me Tirala, sigo tirala. viendo. Un niño vivía en una casa. Contala tranquilo, boludo, contala tranquilo, no te apures. Ahí tranquilo, suave. Había un chico en una casa. Un chico vivía en una casa, pero en esa casa, viste que vos decís. No casa, sino. Las casas antiguas, esas casas que parecen castillo. Casa Ahí de están ma- las mejores casa- historias. Casa de madera. Digamos una casa, un villaje, Como el Resident Evil 4. exactamente, Resident Evil Casita 4, así. una casa. Pero no era casilla, era una casa era una casa Claro, antigua. no. Claro, Era una pero- casa antigua moderna. Claro. Era como, por ejemplo, para ser más específico, a ver si se me ocurre. Y como la casa de Masacre de Texas, la película, que parece, viste, que tiene todos esos altares, que parece, Claro. ¿cómo se llama? Bueno, si ustedes la vieron, o sea, es vieja, pero moderna la casa, Claro. por el estilo que tiene, pero es vieja. Bueno, el hombre, pues ya es hombre, no es chico, contaba la historia de que él cuando una noche, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, él vivía en una cama superpuesta, o sea, la cucheta, la doble. Él dormía arriba. La parte de abajo estaba vacía porque su hermano ya era mayor y se había mudado, se iba a la Universidad de Estados Unidos. Empezó a escuchar como que golpeaban con la puerta. Pa, de abajo para arriba, ¿no? Sí. Él era un niño de 7 años. Tampoco es que, bueno, te pones a pensar un montón de cosas. Imagínate, ¿quién está abajo si duermo solo? ¿Quién me hace ese ruido? Entonces, ¿qué hace? Golpea, pero colchón. 1, 2, 3. Al que le responde la parte de abajo. 4 golpes. Entonces, él no entró en miedo, sino en un pánico, un escalofrío, que no le dio la sangre, sino que dijo: estas cosas y algo bajo. Mejor me tapo y me duermo. Pero, Puede ser, boludo. bueno, se levantó el otro día, le contó al padre: me pasó esto y esto. El padre:
escuchame una cosa. No le hagas caso, eso fue una pesadilla, todos tenemos pesadilla. Ya tenés 7 años, ya sos hombre. Ya está. Bueno, veo a Gringo ahí medio desesperado mirando las cosas, me parece que tiene miedo ya. No, boludo, desbloqueé la pantalla del celular porque si no me queda prendido y no carga bien, boludo. Bueno, el otro día, Reo también, siempre 2:30 de la mañana, se levanta porque no sentía ruido ahora. Sentía como que una persona con los dedos estaba levantando el colchón desde abajo para arriba. Y él sentía esos dedos que le clavaban la espalda. No. Entonces él ya no se tapó y durmió. Gritó y corrió para donde estaban los padres. Los padres lo cagaron a pedo, le dijeron ya sos grande, ya tenés 7 años, esa cosa ya es un nene grande, te dormí de nuevo ahí. Pasó una noche. Entonces el nene dijo, bueno, mirá. Si abajo está vacío, hay algo, entonces ¿qué hago? Voy a ser un nene más inteligente, ya soy grande, ya tengo 7 años. Sacó el colchón, puso su computadora, puso su juguete, puso su zapatilla, puso su ropa y ordenó todo abajo sacando el colchón. Que taca, todo bien acomodado. Entonces sus padres cuando vieron dijeron, no, qué inteligente este nene, tiene 7 años, miren qué inteligente. Se acomodó ahí, se puso tipo un escritorio de oficina, se hizo, ¿viste? Abajo de la cama. Sacó el colchón, puso una maderita, una oficina. Bien lindo. Dijo, bueno, la primera noche, tranquilo, no pasó nada. Bueno, lo solucioné al problema. Soy un genio. Pero 3 días después de esa noche, alrededor de las mañanas, se levantó. Pero esta vez se levantó con la espalda fría. Muy fría. Con el cuello también más frío. Y con un peso que no era un peso normal de una sábana. Era algo que lo estaba abrazando con manos frías, con uñas largas. Y cada vez sentía ese rozor de despacito, que los pelitos se te erizan cuando te tocan despacito, que lo abrazaba cada vez más fuerte y de espalda. De repente, esa cosa, ese ser, capaz que, no sé, esa cosa, lo llevó arrastrando por la pared. Y que él se dio cuenta de que esa pared ya era una puerta. Y esa cosa estaba queriendo arrastrar por entre medio de esa pared. Y cada vez, cuando él sintió que el frío ya no era frío, ya eran arañazos que los estaban llevando adentro de una pared, se convirtió en hombre. Saltó de la cama, corrió para donde estaban los padres, lloró, los padres no le dieron bola, bla bla bla, no le hicieron caso, lo retaron todo, hasta que él decidieron los padres cambiar de pieza, ¿no? Es lo que cuenta que después de ese suceso, claro, cambiando de pieza no le pasó más nada. Pero los padres, a los 2 días de dormir en esa pieza, se mudaron. Y sí. Se Y mudaron. la aguantó más el nenito que los padres. Mal. Claro. Y él dice, nunca supe lo que es, pero yo sé que mi padre, hasta 2 días en esa pieza, se mudaron de la casa. Vos te pones a empezar esa historia y decís, qué cagazo. Después Qué también cagazo, viste hermano. que tenés historias así mucho en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es gente lo que más que- historia hay. Mucha gente que se muda por ruidos raros o porque... Además, se acordás mucho de esa historia, el perro que... No, sí, los perros no también lamen, no sé si la habrás escuchado. Sí, la de que mataron a no sé quién y después le chupa la mano a la persona que dejó viva y le deja escrito en sangre que las personas, los humanos también saben lamer la mano. Hay una muy parecida también, que es de ese tema, pero es... No sé si... Bueno, cuento, se fue. Que voy a perder. Una familia normal. 2 hijos, una madre, un padre, una casa. Todos los días él se quedaba amanecido jugando a la computadora, jugando a la Play. Siempre era un niño normal de 11 años, tampoco... Siempre escuchaba al padre que se iba a la mañana, viste que todo... Yo creo que a todos nos pasó que cuando vivimos con padre o cuando vivimos con nuestra madre, sabemos cuando nuestro padre se va a trabajar o sabemos el perfume de nuestro padre, lo sabemos, porque se lo pone a la mañana,
Sabemos el olor que tiene nuestro padre cuando se va a trabajar, cuando viene, porque lo sentimos. Aunque digas que no, es reconocible. Vos sabés el olor del perfume de tu papá cuando se va a trabajar. Y por eso llaman sentidos. Sentido Claro. del olfato. O ponele, vos sabés cuando tú pones que se levantó. ¿Quién se levantó de la pieza? Esa es mi madre, ¿entendés? Claro, Vos te ya das, vos te tenés das que cuenta, hacer claro. Los pasos, todo. Bueno, Ah, una noche pasó eso, ¿no? Escuchó que se levantaron. Pero dijo, esos pasos no los reconozco. Ese perfume tampoco. Y esos pasos van con ruido. Y esos pasos también se escuchan con algo que llevan arrastrando. Esos pasos se escuchan como cortando algo. Y ya esos pasos ya me dan miedo. Y ese paso se acerca a mi puerta. Uf. Y esos pasos están queriendo abrir mi puerta. Entonces, ¿qué hago? Me tapo con la cabeza. Me tapo otra cabeza. Me quedo ahí y me hago el dormido. Yo no sé qué es esa cosa. Yo creo no que sé la qué es esa escuché cosa. esa. De repente esos pasos abren la puerta. Esos pasos se quedan... Caminan hasta mi cama. Esos pasos me quedan mirando. Yo sé que me miran. Yo tengo un sentido. Me están mirando. No me tengo que mover. Cierra los ojos lo más fuerte que puedas y no lo abras. No lo harás. No lo harás, no lo harás, no lo harás. Me alegro. ¿Por qué? Porque esos pasos se están alejando de mi cama. Pero despacio. El corazón dejó de latir. Ya está, más tranquilo. Ese paso se fue. Pero volvió a latir y mucho más fuerte. Cuando escucho que esos pasos arrastran algo a mi pieza. No una, sino 2 veces. No una, sino 3 veces. Y ese paso empezó a hacer el mismo ruido, pero en mi pieza. Después ese paso, bueno, me tranquilizó. No siento que me esté mirando. Pero siento que algo está haciendo. Ese paso cierra la puerta y se va. Yo lentamente, con los ojos ya doloridos de tanto cerrarlo, decidí dormirme. Me dormí. A la mañana siguiente cuando me desperté, pero sentí un perfume. Sí, pero no era un perfume a lindo, sino un perfume a yodo, un perfume salado, un perfume raro. Sangre. Un perfume que Con si lo olor describo bien, metálico. no sé, es el olor a moneda. El olor a Bueno, hierro. moneda. Metálico, claro. El olor a hierro. moneda. Metal. Abro los, Claro, ya le tiene me, metal. me doy vuelta a mirar la pared y decía, escrito con sangre. Yo sé que estás despierto. Abajo los cuerpos de mi hermana, mi padre y mi madre. Amigos, a eso me muero. ¿Qué decía el mensaje? Yo sé que estás Sé que despierto. está despierto. No, amigo. Imagínate si es verdad, ¿no? La locura del chabón, amigo. Y bueno. Cosas que No. pasan. Bueno, yo lo que iba a decir es repetir lo que ya había dicho antes. Un toque, si me das un toque para repetirlo mañana, Sí. o bueno, ya hoy, calculo a la noche. Hoy en la noche. Ya... Voy a traer lo de asesinos seriales y voy a tratar de hacer porque es muy largo, ¿no? Pero voy a tratar de hacer un resumen de un asesino que, boludo, lo van a conocer, para mí, lo tienen que conocer todos, no lo voy a decir, lo voy a dejar tipo como una sorpresa, porque está bueno, sé que muchos lo conocen, no es fantasioso, o sea, sí, pero es fantasioso porque fue sacado de la vida real, el tipo existió. Puedo dejar una pista que creo que el que sepa lo va a saber al toque. El tipo mataba prostitutas. Así que ya Listo, con, ya sé. Listo, ya ya con sé. eso ya tienen que saber de quién se trata. Tiene un nombre bastante literal a lo que hace. Y bueno, no, eso solo. A ustedes, bueno, de última sí se los puedo decir en un rato, boludo. No pasa nada. Fuera del panel. Pero la gente, bueno, si está mirando a alguien, porque no estoy mirando el directo, pero si lo llegan a retransmitir y verlo, lo que sea, yo voy a traer algo de asesinos seriales, algo basado en hechos reales, nada ficticio. Y aparte voy a traer la historia de esa persona que ustedes saben que fue real, ¿no? O sea,
Así que bueno, yo con Yo voy eso. voy a tratar de traer mañana creepypastas y historias muy cortas, pero van a ser varias historias, no esta. Che, mañana también estaría piola, así como yo que sé, que vos pongas videos y reaccionemos a los videos, también estaría piola. También, vamos a tratar claro, de claro. reaccionar, Te vamos tenés a- que crear una escena como la que está puesta ahora, pero con los 4 cuadraditos todo así, pero que la cambias y va directo el fondo, cambia del nuestro ¿Sabés qué símbolo a- idea tendría yo? Que todos los cuadraditos estuvieran en fila uno arriba del otro y así el video lo pone completo al lado de nosotros, ¿viste? Claro. ¿Entienden? Ah, también, sí. Así que bueno, yo culmino con eso. Si ustedes quieren aportar, Yo decir algo también más, culmino chicos. con eso y mañana nos vemos. Y bueno, Pon el video de la intro, de la outro, La así muestra tus despedida. redes sociales y te despedí. muchas gracias. Nos vemos Bueno. en un nuevo video. Chau Gringo, chau Piti. Nos vemos, Nos chicos. vemos. Hablamos en un rato porque son las 4 de la mañana. Se me levanta a las 6, ¿no?